Bueno, muy buenas tardes a todos. Héctor, muchísimas gracias por por haber aceptado la invitación. Damos inicio al webinar del día de hoy. Vamos a dar una introducción a nuestro proyecto. El proyecto piloto se denomina Revitalización de Bofedales contribuyendo a la disponibilidad de agua en el municipio de Charaña. Es uno de los pilotos del proyecto Gestión Integral de Recursos Hídricos del sistema TDPS. Y dentro de nuestros alcances estamos compartiendo diversos trabajos que se han ido realizando principalmente en el área de restauración, revitalización, que estén asociados a humedales. Es así que damos la bienvenida a Héctor Peñaranda Antesana, que es el director regional de la Cooperación Nacional Forestal CONAF de la región de Arica y Parinacota, de nuestro hermano país vecino Chile, que es un profesional que lleva alrededor de 32 años de experiencia dentro de la formación en temas forestales y ambientales, un especialista en gestión institucional en áreas silvestres, áreas protegidas del Estado de Chile, ha trabajado bastante en comunidades andinas y se encuentra en el cargo de director regional en los últimos 7 años, desarrollando diversos proyectos ambientales enfocados en la conservación de flora, fauna silvestre y trabajo en comunidades indígenas. Muchísimas gracias, Héctor. Te cedemos la palabra. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación, Eliana y a Silvia. Me presento, yo soy director regional de CONAF Arica y Parinacota, de CONAF, Corporación Nacional Forestal, Héctor Peñaranda Antesana, y me acompaña hoy día también Sandro Maldonado Osorio, que es el encargado de asuntos indígenas. Y tal como mencionaba Eliana, ¿no es cierto?, la idea era compartir experiencias que estamos realizando en el manejo de humedales específicamente, y que hemos nosotros ya compartido con otros países, como lo voy a mencionar en la presentación, y que tienen una vital importancia en el mundo andino. Y son importantes esto porque más allá de la frontera, los ecosistemas son básicamente los mismos. Hemos estado trabajando nosotros con el Servicio Forestal del Perú, por ejemplo. Hemos diseñado un corredor de conservación al alero de la queima, y tenemos varias actividades en conjunto, así que un agrado, ¿no es cierto?, poder hoy día exponerle nuestro trabajo, y gracias a Yacivia, ¿no es cierto?, que justamente la conocí en Ecuador exponiendo este mismo ambiente, y que hoy día queremos, insisto, compartirlo con ustedes. Así que, bueno, ahora sí, gracias. Nosotros voy a presentarles, ¿no es cierto?, el manejo sustentable de humedales altoandinos en la Reserva Biosfera Lauca. ¿Ya? Un pequeño contexto general de dónde estamos y qué manejamos para ir avanzando en la presentación. Primero, esto, al igual que creo que usted, esto también es un GEF. Nace a raíz de un GEF, el Proyecto de Manejo Sustentable de la Tierra, y en el caso nuestro, el organismo implementador es el Banco Mundial. Entiendo que usted es el PNUD. ¿Ya? Y que es un proyecto a nivel nacional, 5 regiones en Chile. Una es la donde estamos nosotros, Arica y Parinacota, específicamente la comuna de Pute. ¿Ya? Y el objetivo general del proyecto era formular un marco nacional de manejo sustentable de la tierra para luchar contra la degradación de la tierra, incorporar la biodiversidad en las políticas nacionales y proteger los activos del carbono forestal. Un poco para situarnos, ¿no es cierto?, esto está en la región de Arica y Parinacota, que es limítrofe con Perú hacia el norte, ¿no es cierto?, del este con Bolivia, y este proyecto nace aquí en la comuna de Putre, comuna que está sobre los 8.000 metros de altitud, ¿ya? Y al lado está la comuna General Lago, acá Camarones. Eso lo menciono porque después esto se expande, pero inicialmente la comuna inicial donde iniciamos este proyecto era en Putre. Este un plano, ¿no es cierto?, donde en la comuna de Putre tiene área protegida, tenemos 3 áreas protegidas, y además todo este sector es una reserva biosfera Lauca, ¿ya?, que cobra hoy día una vital importancia en los sistemas de gobernanza y cómo vamos a seguir hoy día con el proyecto, porque efectivamente, ¿no es cierto?, todos los proyectos tienen un inicio y un fin. Entonces el GEF se está acabando ahora en junio, pero nosotros seguimos con nuestras actividades y seguimos proyectando lo que aprendimos en este proyecto.
Así como todos los proyectos GEF, o sea, tenemos un plan estratégico ya el 2018, cuando iniciamos la ejecución, plan de implementación, una serie de planes que nos pide nos pidió el Banco Mundial, ¿ya? Para implementar en esta comuna piloto que les mencionaba, ¿ya? Este proyecto tiene alguna arista, diferentes líneas estratégicas, y entre ellas, ¿no es cierto?, que nosotros le llamamos actividades demostrativas. La primera es restauración y manejo sustentable de bofedales, la segunda es la práctica ganadera para el manejo sustentable, y la tercera es la restauración ecológica de formaciones vegetacionales. Nosotros miramos esto como un conjunto, ¿no? ¿Ya? Realizamos las tres actividades en conjunto, ¿no es cierto?, en el ecosistema, ¿ya? Lo que es bofedales, restauración de bosque, específicamente queñua, y el manejo sanitario. Y le voy a explicar. Y la cuarta actividad esa no la realizamos, ¿ya? Solamente nos abocamos a las tres primeras. Y ahí le voy a ir explicando por qué, cómo vamos desarrollando y cómo llegamos hoy día básicamente a lo que es el manejo de bofedales. Acá hay un set de fotos, ¿no es cierto? Las de arriba son actividades del manejo de bofedales. Acá tenemos manejo sanitario, incluso acá están nuestros guardaparques, porque, insisto, tenemos áreas protegidas. Dentro de nuestras áreas protegidas acá tenemos comunidades que viven, hay propietarios aymara, ¿ya? Y acá estamos apoyando el manejo de camélido doméstico, llama y alpaco. Y acá nosotros tenemos un vivero, dos viveros acá en la región, uno en la costa y acá otro acá en la altura, donde de altura producimos queñua, yareta, ¿ya? Y otras especies vegetales, ¿no es cierto?, y hierbas medicinales. Así que esas tres áreas las representamos en este proyecto. Algo interesante que quise poner acá, incluso lo conversaba el otro día con Yacibia, el bofedal en general responde muy rápidamente a la presencia de agua. Nos hemos dado cuenta cuando iniciamos, ¿no es cierto?, un bofedal seco, y bueno, está ya terminando el invierno, pero ya con la presencia de agua y canalizaciones que se realizaron, el bofedal va cambiando sustancialmente. Y es una realidad que tenemos hoy día, y por lo tanto, con eso hemos basado, ¿no es cierto?, nuestro accionar, donde muy rápidamente algunos comuneros o ganaderos, ¿no es cierto?, una vez que el bofedal se maneja y tiene la irrigación necesaria, ¿ya? Al poco tiempo, 2 o 3 meses, ya están pudiendo ingresar ganado. Este proyecto no funciona por sí solo, tiene un sistema de gobernanza, y ese sistema de gobernanza para nosotros hay algo muy importante, ¿no es cierto?, que son los representantes de estas comunidades, y esto está en una área de desarrollo indígena, ¿ya? Es una gobernanza pública-privada, acá está Sandro Maldonado, ¿no es cierto?, y tenemos este consejo donde aquí se toman las decisiones, ¿ya? Nosotros no intervenimos, no compramos, no hacemos cosas, si no pasan por el consejo en este proyecto de manejo sustentable de la tierra, ¿ya? Están los municipios, están los consejeros aymara, etc. Entonces con ellos dialogamos y conversamos, y lo más importante, son dos cosas muy importantes, que el respeto, ¿no es cierto?, hacia la función que tienen los dirigentes aymara, y que los posiciona en un lugar muy importante porque se empoderan de este proyecto y pueden accionar y pueden definir, ¿no es cierto?, junto con las comunidades, cómo intervenir, a quién contratar, qué bofedales pueden intervenir, y es una acción muy enriquecedora para todos. También tenemos un modelo de ambiental aymara, ¿no es cierto?, que Sandro lo va a explicar, por lo tanto ahí lo voy a pasar más rápido. ¿Ya? Y también cómo plasmamos, ¿no es cierto?, cómo plasmamos y cómo guiamos este camino, cómo vemos cómo vemos, ¿no es cierto?, cuál es el sentido que tiene el predio, ¿no es cierto?, de una familia, de un propietario, son los planes prediales. Son instrumentos, ¿no es cierto?, de largo plazo. Nosotros elaboramos planes prediales, después ya tenemos otras modalidades, estos son individuales, son largos de explicar, ¿ya? Pero también hay supraprediales que le llamamos, que indican territorios más amplios, y fichas prediales, ¿ya? Entonces nosotros en 2018 firmamos nuestro primer plan predial, tenemos la definición así del territorio, la vocación del territorio, ¿no es cierto? Bueno, en este caso son 11.000 hectáreas de una familia, la familia Huanca, ¿ya? Son 11.000 hectáreas, y que tiene diferentes vocaciones, o sea, turística, ganadera, ¿ya?, etc. Y eso lo definimos en este plan predial. No solamente vemos los aspectos técnicos, acá, esta es la visión de acá arriba, ¿no es cierto?, que ve el geógrafo, que ve el técnico, pero también, ¿no es cierto?, y sobre todo Sandro, hace la tarea, ¿no es cierto?, de ver qué piensa la familia. Y acá está abajo la expresión de cómo ve el territorio, y hay una diferencia bastante grande, ¿no es cierto?, en cómo la ve el ingeniero, cómo la ve el geógrafo, a cómo la ve la familia, porque hay un tema muy importante que es el respeto
a lo que piensa la familia y a lo que piensa la comunidad. Así que eso también es parte de nuestro desarrollo, ¿ya? Segundo, como decía el Banco Mundial, nos visita, ya nos ha visitado 2 veces, estamos terminando el proyecto, generalmente no ha ido bien, ¿ya? Acá hay opiniones de los dirigentes aymaras, ¿no es cierto? Acá estamos en el vivero nuestro, acá hay Yareta. Los dirigentes tienen una buena opinión, porque, insisto, hay un factor muy importante que hemos logrado, que es el empoderamiento, el empoderamiento de ellos en el desarrollo de los proyectos. Así que en ese aspecto tenemos la opinión positiva de ellos, y les voy a contar luego cómo a este proyecto, que es demostrativo, ¿no? Son actividades demostrativas que hicimos en un principio, en una sola comuna, como gracias a ello se consiguieron más recursos y expandimos el proyecto hoy día. Estamos en más comunas y tenemos más recursos. Y vamos a continuar, ya nos están aprobando recursos para ir 3 años más con lo que estamos haciendo. Esto se le llama Convenio de Riego Integral, ¿no es cierto?, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que es una entre el Estado, y entre nosotros, Corporación Nacional Forestal, para continuar este proyecto de manejo sustentable de la tierra. El año 2019 nos dieron 50 millones, esos son como $60.000 para iniciar, para complementar lo que ya estábamos haciendo, firmamos el convenio, ¿ya? ¿Y cuál es lo importante de esto acá? Nosotros, le decía, la gobernanza, o sea, la definición de los bofedales, la definición de a quienes contratamos, porque eso es lo otro importante, nosotros contratamos personas acá para desarrollar el trabajo de bofedales, ¿ya? Eso lo definen los dirigentes, los consejeros, ¿ya? Nos definimos, en conjunto lo definimos con ellos, nos reunimos la primera etapa, vemos qué bofedales podemos intervenir, ya les voy a explicar las metodologías que usamos y quiénes contratar. Evidentemente, a quienes contratamos son gente local, ¿ya? Y nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, empleos verdes, porque estamos contribuyendo al medio ambiente y algo muy importante, estamos generando ingresos para ellos, para la familia, para la comunidad, ¿ya? Así que eso es muy importante, lo que nos permite hacer este proyecto. Una parte importante del proyecto se va en mano de obra, la contratación, ¿no es cierto? Acá contratamos 15 personas por 4 meses para trabajar en lo que es bofedales, 15 personas de la zona. Términos metodológicos, lo primero que hacemos, ¿no es cierto?, en la fase de gabinete previa, ahí definimos, ¿no es cierto?, primero con el equipo técnico, nosotros tenemos un equipo técnico de 3 o 4 personas, dependiendo, y nos reunimos con los dirigentes, ya el equipo técnico se reúne con los dirigentes, con los consejeros, van a terreno, van a ver los bofedales, van a ver quiénes podemos contratar, ¿ya? Y una vez que definimos todo eso, compramos los materiales del equipo, ya nos vamos a la fase terreno, ¿ya?, donde es la implementación misma del proyecto, y después evidentemente la fase de análisis. Esto está todo cartografiado, georreferenciado, ¿no es cierto? Está la ficha de cada bofedal, de cada familia, está todo dentro de nuestro informe. Y hoy día este proyecto que iniciamos, que se complementó en 2019, ha continuado. Acá algunos aspectos metodológicos de la fase de gabinete, ¿no es cierto? Definimos las coberturas que vamos a trabajar el geógrafo, ¿ya? Y las relaciones con los dirigentes. Aquí se consideraron, por ejemplo, el año 2019 como prioritario aquellos bofedales y ganaderos que no resultaron beneficiados en el año 2019. Se cuenta con beneficiarios prioritarios aquellos ganaderos y ganaderas que viven permanentemente en su estancia, porque hay ganaderos que tienen, o sea, que tienen territorio en la parte andina, pero viven en la ciudad. Entonces, eso estaban en segundo plano, y solamente la prioridad de nosotros es aquellos que estaban viviendo efectivamente, ¿ya? Y esto está acordado con los dirigentes, ¿ah? Para seleccionar las personas. Se cuenta con beneficiarios prioritarios, aquellas personas que pertenezcan al rango etario de la tercera edad. ¿Por qué esto? Yo creo que nos está pasando a todos, ¿no es cierto? El proceso migratorio que hay, que la gente se va del campo, se va a la ciudad buscando mejores oportunidades. Y en general lo que está quedando son personas adultos mayores. Y esas personas adultos mayores hoy día no realizan o no tienen la fuerza ya, ¿no es cierto?, para hacer todas las labores culturales que requiere el campo, ¿no es cierto?, desde el manejo del bofedal, el manejo del ganado, ¿no es cierto?, y muchas otras acciones que ya le cuesta. Por lo tanto, aquellos bofedales donde hay personas de tercera edad fueron prioritarios para nosotros en esta clasificación para poder asignar el bofedal y también contratar mano de obra para poder trabajar en esos bofedales. Se cuenta con beneficiarios prioritarios, aquellos bofedales que se encuentran en la cabecera de cuenca, también un factor importante ese. Vamos desde el principio de la cabecera de la cuenca hacia abajo, ¿ya? Porque si arreglamos arriba, ¿no es cierto?, eso va fluyendo y va bajando hacia la cuenca, ¿ya?
medio complicado sería empezar desde abajo hacia arriba, así que es un factor importante. Y se cuenta con beneficiarios prioritarios, aquellos bofedales que fueron beneficiados el año 2019 y que presentan daños por las lluvias. Sabemos, ¿no es cierto?, que las lluvias generan efectos importantes, ¿no es cierto?, allá enero, febrero, y otros factores climáticos, ¿no es cierto?, que afectan los canales sobre todo. Así que eso más o menos fueron los parámetros, ¿no es cierto?, para poder definir, insisto acá, en conjunto, nosotros no definimos, y esto nosotros lo dejamos en un acta, esto no es de palabra, una vez que acordamos con los dirigentes, ¿no es cierto?, eso se plasma en un acta y ahí se definen los bofedales, se define la gente que vamos a contratar. Ahora, lo otro importante también que han actuado los dirigentes, actúan como nuestra auditoría social, ellos nos avisan, ¿no?, y van revisando, ¿no es cierto?, cómo van los avances. Entonces, si se ve algún avance que no está bien, ¿no es cierto?, vamos a ver por qué ese avance. Quizás la cuadrilla que tenemos ahí, ¿no es cierto?, no está haciendo el trabajo como corresponde, no tiene la herramienta adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, también hay un rol importante de los dirigentes, la auditoría social del avance del proyecto. La fase de terreno, evidentemente, ¿no es cierto?, ya implica la acción propia en el terreno. Acá hay una cosa muy importante. Este trabajo es absolutamente manual. Acá no hay maquinaria. Y lo otro ustedes conocen bien. Esto está sobre los 4.000 metros de altura. Así que tampoco es algo fácil. Es un esfuerzo bastante grande que hace la gente que está trabajando ahí, porque esto es con pala, picotas, chuzos, ¿ya?, para poder hacer la acción. Entonces acá está nuestra geógrafo, una técnica que se despliega en el terreno, ¿no es cierto?, viendo los bofedales, viendo cómo están trabajando. Acá está con un dirigente, justamente, ¿ya? Y después, una vez que se termina la fase de terreno, evidentemente viene la fase de análisis, ahí es donde analizamos y diferentes factores para medir cuánto hicimos y cómo transformamos, ¿no es cierto?, estos canales, estos metros, ¿no es cierto?, en la hectárea, porque evidentemente hay una influencia ahí de lo que hacemos en estos canales hacia los lados, ¿no es cierto?, hacia el bofedal en sí. No solamente son canales, ahí nosotros estamos manejando, estamos interviniendo el bofedal. Algunas fotos, ¿no es cierto?, este convenio con AS, son 100 hectáreas bofedales que estamos trabajando, ¿no es cierto?, esto es el año 2019, le decía 50 millones, $60.000 más o menos, solamente manejamos bofedales. Estos sectores están divididos por ecozona, que le llamamos, son varias ecozonas, contratamos 15 personas, ¿no es cierto?, y el equipo en esa vez fue de 2 personas. Eso 2019. Aquí hay reuniones que hicimos, en ese tiempo se podían hacer, ¿no es cierto? Ya ustedes ven una sala llena, esto en Bisbiri, ¿ya? Y nuestro equipo técnico ahí dando información a la gente de la zona. Algunas actividades, ¿no es cierto? Ahí ustedes ven, hay limpieza de canales, ¿no es cierto?, regulación de canales, construcción de nuevos canales, limpieza, rechampeo, riego integral de bofedales con empleo de herramientas manuales. Eso es lo que hicimos. Así que iniciamos, nos fue bien el 2019, incluso los mismos dirigentes fueron a las autoridades regionales y le pidieron que el 2020 siguiéramos. ¿Ya? Nosotros hicimos la etapa, hacemos el equipo de trabajo, ¿no es cierto?, se hace la inducción inicial, ¿ya?, se le entrega la ropa de trabajo, las normas de seguridad, y ustedes pueden ver acá que todo es manual, con pala, y también una actividad que también es importante hacer es drenaje y limpieza. A veces hay lugares donde se acumula el agua, y esa agua en el fondo no es adecuada, ¿no es cierto?, ni al consumo de los animales, y va generando situaciones que no son favorables, ¿ya? Por lo tanto, también es algo que realizamos en ese sector. Bueno, y acá seguimos riego y distribución, el champeo o rechampeo, ¿no es cierto?, sacar una parte bofedal y instalarla en otro para ir aumentando, mejorando el bofedal. Aquí hay más ejemplos, ¿no es cierto?, las cuadrillas que ustedes estaban viendo, principalmente limpieza y canales nuevos. Estos son canales nuevos, ¿ya? Insisto, esto está sobre los 4.000, ustedes conocen el ambiente, ¿ya? Y no es fácil hacerlo. Aquí son todos trabajadores del proyecto. Estos trabajadores tienen su sueldo, tienen sus leyes sociales, seguros de desempleo, mientras trabajan para la Corporación Nacional Forestal. Y además son gente de la zona, insisto, son gente de la zona, por lo tanto están generando ingresos para su familia. Bueno, esto me gusta mucho esta diapositiva, porque después de todo el esfuerzo que hacen, ¿no es cierto?, ver correr el agua
irrigando esos canales es algo muy positivo. Acá hay otras acciones, ¿no es cierto?, también de diálogo y conversación, ¿no es cierto?, ya de informando el proyecto, viendo con los dirigentes. Así que son parte del proceso que hacemos. Insisto, ¿no? Esto, CONAF no es una institución que hace las cosas por sí solo. Tiene el respeto, ¿no es cierto?, hacia las comunidades y hacia la gente que vive en el territorio. Incluso hemos respetado, ¿no es cierto?, lo que ellos deciden en cuanto al manejo. Nosotros a veces llegábamos para tratar de hacer un manejo al día, tratar de regar todos los pedales, y el comunero nos decía no, que había que regar una parte nomás y esperar la otra una semana, y respetábamos eso, aunque eso implicara volver una semana después, mayor costo, pero siempre partimos de la base de eso, el respeto al conocimiento, al saber ancestral, ¿no es cierto?, antiguo de la gente que vive en el campo. En 2019 llevamos 190 canales, ¿no es cierto?, 41.000 metros lineales, y fue una gran experiencia que hicimos en muy pocos meses. Esto fue en un par de meses, ¿no es cierto?, en la comuna General del Lago, que es la comuna que limita con Bolivia y con Perú. Bueno, esto nosotros lo publicamos en los medios locales, ahí está la cantidad, 50 millones, 43 bofedales intervenidos en esa época, ¿ya? Así que también se da a conocer, y hoy día está teniendo una buena aceptación dentro de la comunidad local. Producto de que se hizo, o sea, se empieza con el manejo sustentable de la tierra, el GEF, ¿no es cierto?, el 2018, con actividades demostrativas, se agrega el 2019 estos $60.000, y los mismos dirigentes fueron donde la autoridad, ¿no es cierto?, porque ellos, hay su consejo de desarrollo, y le pidieron a la máxima autoridad regional acá que querían seguir trabajando el 2020. Así que el 2020 el intendente, que se llama acá, que es la máxima autoridad regional, se comprometió y nos pasaron 100 millones, que son algo así como $120.000, ¿ya? Y agregamos una actividad más, que teníamos manejo sustentable de bofedales y la reforestación de queños. Ahora, lo complejo que si usted se fija, esto fue en mayo de 2020, en plena pandemia, están todos con su cubreboca o mascarilla, como le llamamos acá. Entonces, no fue fácil, fue terriblemente complejo tener los materiales, la movilidad, ¿no es cierto?, una serie de situaciones que todos sabemos que cómo nos ha afectado esta pandemia, pero aún así aceptamos el desafío, firmamos el convenio y hicimos la ejecución. 100 millones, ¿no es cierto?, $120.000, ¿ya? Contratamos 25 personas el año pasado, ¿ya? Nos permitió aumentar comunas también, ya no solamente fue la comuna de Putre, General Lago, sino que una tercera comuna, llegó un alcalde de la tercera comuna a esa reunión, y dijo, ¿por qué a su comuna no la tomaron en cuenta? Entonces también se accedió a trabajar con ellos. Así que hoy día tenemos las 3 comunas que ven la parte alta, ¿no es cierto?, que de acá de esta región, intervenidas. Acá cambia el panorama, ustedes se fijan, están todos con su cubreboca, mascarilla, están guardando la distancia social o distancia física, entonces es otro panorama y otra situación de que esta pandemia nos ha afectado a todos, ¿ya? Están con acá se compran los materiales, las carretillas, las palas, chuzos, etcétera, y se dan todos los implementos de seguridad, ¿ya? Afortunadamente no tuvimos contagiados en este proceso, ¿ya? Porque evidentemente también nosotros acá ponemos ¿no es cierto?, el ingeniero prevencionista que se encarga de todas estas labores, o sea, de mantener las distancias, que se mantengan todas las labores, los medios de seguridad. Y así, en plena pandemia, iniciamos el proceso. Y sobre todo este proyecto en este periodo fue mucho más importante porque la pandemia generó también no solamente enfermedad, sino que también generó temas económicos, ¿ya? Porque no habían fuente de trabajo, no podían desplazarse, y con este proyecto, al contratar 25 personas, aportamos a la economía local, aportamos a las familias. Así que fue un gran desafío y que lo supimos sacar adelante. Bueno, acá un set de fotos, ¿no es cierto?, de los bofedales que estamos interviniendo, aquí la colecta de semilla, que también hicimos la parte forestal, ¿ya? Y insisto, esto está todo cartografiado hoy día, GPSeado, georreferenciado, así que hoy día tenemos todo ese archivo, esa información. Bueno, aquí otra foto más, están insisto, o sea, creo que es muy gratificante ver correr el agua por estos bofedales, ¿ya? Y que uno escucha el relato de las personas. O sea, yo creo que el mejor indicador que uno tiene acá, más que las métricas, más que los metros lineales, las hectáreas, es la satisfacción de la gente. Cuando uno escucha a los dirigentes, escucha a la gente en el campo, es decir, que están contentos
porque le apoyamos, ¿no es cierto?, a mejorar su bofedal, y además, en algunos casos, ¿no es cierto?, apoyamos con empleo, hay una satisfacción enorme ahí. Así que eso creo que es el mejor indicador que hoy día podemos tener, el indicador social, que la gente está satisfecha con lo que se hizo. Y gracias a ese trabajo que se ha hecho, o sea, vamos a seguir. Ahora el segundo semestre retomamos nuevamente, con más recursos, y ya por 3 años al tiro ya seguido iniciamos este proceso. Reiniciamos, más bien dicho, el proceso. También lo que implementamos el año 2020, un monitoreo, ¿no es cierto?, ambiental de los humedales, ya no solamente la intervención. Ahora, acá hay que ser explicitar, ¿no es cierto?, que si bien es cierto, en un caso intervenimos 40 humedales, entre 70 humedales, no tenemos la capacidad para monitorear los 70 o 40 humedales que hemos intervenido. Por lo tanto, hicimos un muestreo, ¿no es cierto?, un bofedal en cada comuna, porque acá intervenimos 3 comunas, ¿no es cierto? Aquí no sé si se alcanza a notar, acá hay 1, 2 y 3. ¿Ya? Ahí hicimos 3 bofedales, aplicamos este programa de monitoreo ambiental, que si bien es cierto, nosotros teníamos un programa para las áreas protegidas que están insertas, pero acá salimos de la área protegida y estamos ya en predios privados aplicando este modelo. Es largo de detallar, ¿no es cierto? Entonces yo le diría a Yacía, se la puedo enviar si quieren después los resultados de esto. ¿Ya? Incluso en abril ya vuelve nuestro encargado ambiental. También si ustedes desean, ¿no es cierto?, hacer otro webinar, ¿no es cierto?, ya con el detalle de este programa, si es de interés de ustedes. Estamos a disposición. Algo le voy a explicar de este programa. Ya tiene su objetivo, ¿no es cierto? Creamos este programa. Ahora esto no es solamente un manual, como digo, así que lo importante es la aplicación. Ya tiene un marco metodológico. Trabajamos sobre el componente vegetación, que usted ve nuestro ambientalista, ¿no es cierto?, Sebastián Vidal, haciendo... midiendo, ¿no es cierto?, las parcelas de ensayo, ahí los bofedales, clasificando especies. ¿Ya? Tenemos un listado inicial de las especies que están presentes en cada bofedal. ¿Ya? También vemos el componente fauna, y con sorpresas muy agradables para nosotros detectamos, ¿no es cierto?, acá esta yaca, ¿no es cierto?, Tilapia palidior, que no la habíamos visto para este sector, ¿no es cierto?, a través de las cámaras trampa, que también habilitamos con cámaras trampa los humedales. ¿Ya? Y en General Lago una grata sorpresa también. Esta es la comuna que está con Bolivia y Perú. No está descrito acá este sapito de 4 ojos que se le llama, el Pleurodema marmorata. Primero encontramos 5 y después ya encontramos como 35 individuos. Así que ya estamos ahí muy contentos y monitoreando eso, ¿no es cierto? Porque ya hay establecida y pensamos una familia en esos sistemas bofedales. Conversamos con la gente del sector. Algunos dicen, no, si eso existía siempre, claro, pero científicamente no se había detectado, no se había registrado, y hoy día es parte de los registros de la distribución de este sapito, ¿no es cierto?, en ese sector. Así es que sorpresa agradable en estos monitoreos, y quizás pueda haber mucho más. O lo que ahora hay que tener tiempo y recursos, ¿no es cierto?, para ir expandiendo estos monitoreos e ir aplicándolos. Bueno, esto está también todo georreferenciado, mapeado. Acá están las parcelas de muestreo, está todo detallado en el informe, ¿no es cierto? Insisto, después lo podemos conversar, eso se puede mostrar. Y de esta primera experiencia. Bueno, acá hay una muestra de avifauna que se detectó, especies de flora que se detectó. Sabemos que en un bofedal hay más de 20 especies pueden haber, ¿no es cierto? Así que en eso estamos trabajando hoy día, y también la idea ahora en esta nueva etapa que viene es cómo, yo le comentaba a Yacivia, ¿no es cierto?, que nosotros nos hemos preocupado hoy día de aumentar el bofedal, de aumentar, ¿no es cierto?, de cantidad más que nada, pero ahora también queremos ver cómo mejorar la calidad del bofedal. O sea, sabemos que hay especies que son más palatables para el ganado, ¿no es cierto?, más nutritivas. Entonces, ese es nuestro desafío, uno de los desafíos que tenemos en esta nueva etapa, de cómo mejorar la calidad del bofedal y por qué no también crear nuevas zonas de bofedales. Teniendo irrigación, insisto, el bofedal se expande rápidamente. Hemos visto casos donde no había bofedal y por alguna razón, ¿no es cierto?, tuvo agua, ¿no es cierto?, ahí ha nacido un bofedal nuevo. Así que eso es importante. Y queremos en ese insisto, queremos ahora ver esta etapa ya de ir mejorando la calidad del bofedal. Algunos resultados del 2020, ¿no es cierto? Hicimos 1.900 hectáreas, ¿no es cierto?, 72 beneficiados, 73 directos, comunidades indígenas también participaron, número de canales 184,
Así que cada vez va avanzando más este proyecto, ¿no es cierto? Y se va afianzando en la comunidad, y sobre todo, algo importante, las autoridades también van generando, ¿no es cierto?, un conocimiento que quizás antes no tenían muy claro, ¿ah? Así que eso ha sido lo relevante. Por eso hoy día estamos teniendo financiamiento, insistía, $60.000, $120.000, y ahora estamos ya aprobada la primera fase, ¿no es cierto? Ahora nos falta que lo aprueben definitivamente, pero ya la idea del proyecto fue, y estamos hablando para los próximos 3 años, algo así como $1 millón en 3 años que vamos a tener para trabajar en bofedales y en bosque de queña. Bueno, esto es parte, no sé si se verá bien, de los bofedales que intervenimos en las 3 zonas. Esta es la comuna de Puche, donde empezamos, la comuna General Lago, que acá está Misviri en este sector, ¿no es cierto? Perú, Bolivia, y la comuna de Camarones. Así que en todas estas 3 comunas que están sobre los 4.000 metros de altitud, intervenimos bofedales. Algunos resultados, ¿no es cierto? A nuestro equipo técnico, Natalia, fue generando esta información, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan acá en este gráfico, el 58% son mayores de 60 años, lo que le decía yo, ¿no es cierto? Los resultados del proceso migratorio. Y esto es lo que se privilegió, ¿no es cierto? Tener gente adulta que no podía ya hacer las labores culturales, entonces en la clasificación, ¿no es cierto?, fueron beneficiados para poder hacer el manejo real. También, ¿qué nos decían ellos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las preferencias para hacer la mantención de la acequia? Aquí faltó, ¿ya? Hay como 3 etapas, ¿no es cierto? Después de la temporada de lluvia, en marzo, abril, junio, antes de la temporada de lluvia, ¿no es cierto? O sea, en primavera, casi verano, y durante la temporada de lluvia. Nosotros hemos estado actuando antes de la temporada de lluvia, desde agosto, septiembre principalmente. El 2020 empezamos en agosto, pero en realidad fue complicado, o sea, como estaba la pandemia, quisimos generar ingresos antes, pero en agosto fue duro, o sea, hay bofedales que estaban congelados todavía, ¿ya? Y no fue fácil, pero la idea era llegar con recursos a la gente para que pudiera tener ingresos. Y trabajamos hasta noviembre, ¿ya? Pero ahora la idea en esta nueva etapa que estamos iniciando el próximo semestre es trabajar antes de las lluvias, ¿no es cierto?, primavera, verano, y después de las lluvias, entre marzo hasta mayo, junio podría ser, ¿no es cierto? Yo les cuento una historia. Yo conversé con un dirigente en Bifiri, que está en la frontera con Bolivia y Perú, y él me contaba que hace muchos años atrás, no sé, 20, 25 años atrás, se juntaban con la gente de Charaña, ¿ya? De Charaña, y después de la lluvia hacían el trabajo de limpieza de los canales, ¿ya? Porque ese bofedal, ¿no es cierto?, que viene bajando va hacia Charaña, y después ellos se reunían y compartían y hacían lo que es el AIMI, el compartir, ¿no es cierto?, y el trabajo en comunitario, y que lamentablemente hoy día eso ya se ha perdido, pero es parte de la historia, ¿no es cierto?, parte del conocimiento que ellos tienen, y que también quieren ir viendo cómo se recobra eso. Entonces, por eso hoy día ya vamos a agregar esta segunda etapa de trabajar después de las lluvias, marzo hasta mayo, diría yo, o junio, si que nos permite el tiempo, y después volver, ¿no es cierto?, en primavera hasta verano. Así que durante la lluvia es mucho más complejo, ustedes conocen, se cortan los caminos, ¿no es cierto?, hay tormenta eléctrica arriba, entonces también eso no lo hemos contemplado por ahora porque es bastante complejo y peligroso por la tormenta eléctrica. Le preguntábamos si pertenecía a alguna comunidad indígena, ¿no es cierto?, el 55% dice que sí, otros no indican simplemente. A algunos otros temas, ¿no es cierto?, conflicto con carnívoros, conflicto con contagios con enfermedad como la sana. Por eso nosotros hacemos manejo sanitario. O sea, yo creo que el bofedal no lo podemos mirar solo. Tiene que ir combinado, ¿no es cierto?, con la gente, con la fauna doméstica, la fauna silvestre, ¿no es cierto? Por lo menos aquí conviven, ¿no es cierto?, ganado camelio o un camelio silvestre como la vicuña, y una serie de avifauna, ¿no es cierto?, y otra fauna menor que existe en el territorio. Y también nos menciona el problema del puma, el gato andino, etc. Así que hay una serie de inquietudes en la zona alta de las comunidades. Resultados por comuna, ¿no es cierto? Aquí en la comuna de Comorano, esta es la más al sur que tenemos, ¿no es cierto?, la parte de la comuna más chica, ¿ya? Ahí hicimos 19 canales, ¿ya? Y 12 beneficiarios. 5.000 metros de canales hicimos en ese sector. Incluso ven ustedes ahí
se ve ganado vacuno, ¿no es cierto? También es un poquito más bajo esa zona. La comuna de Putre, que es donde iniciamos, ¿no es cierto? Ahí hicimos 38 canales, 16 beneficiados, 13.000 metros lineales. Aquí vemos alguna escena, ¿no es cierto?, de trabajo y de familia en esa comuna. Y la comuna que en el lado, que es la comuna más al norte, que es la que limita bifronteriza, ¿no es cierto?, con Perú y Bolivia, ¿ya? Ahí donde hicimos la mayor cantidad de canales, son 127, porque ahí está el fuerte ganadero también, 144 beneficiados, 47.000 metros lineales. Bueno, esto es un resumen del año 2019-2020, o sea, 43 bofedales en el 2019, 76 en el 2020. Acá contratamos algo así como 12, 14 personas, acá 25, en fin. Vamos progresando porque tuvimos más recursos, doble recursos, pero sí también aumentamos la cantidad de comunas. El 2019 solamente intervino una comuna, la comuna General Lago, y en el 2020 intervenimos 3 comunas. Y eso da cuenta que al menos lo estamos haciendo bien, porque esto es el resultado de la petición de los dirigentes. Los dirigentes se han dirigido a las autoridades regionales para pedirle la continuidad de este proyecto, y por eso, insisto, vamos a seguir trabajando en esto. También agregamos la reforestación de queños, ¿no es cierto? Hay muchos bofedales que están ligados inmediatamente, ¿no es cierto?, a laderas donde hay bosques de queños, ¿ya? Y iniciamos este plan monitoreo ambiental de humedales andinos que le mencioné. También tenemos una integración internacional, ¿ya?, con lo que hemos estado haciendo, ¿no es cierto? Presentamos esto en 2020, invitado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador, hicimos una presentación virtual, evidentemente. Después, también en 2020, el Servicio Forestal del Perú también nos invitó a hacer una presentación sobre manejo sustentable de humedales. Bueno, acá la invitación oficial del CERFOR, ¿no es cierto?, gestionando humedales altoandinos, participamos en ese webinar. Producto de esto, y mira, incluso producto de esto, expuso también Wexeland y Ecoan, ¿no es cierto? ¿Qué película es que está? Alan Chamorro de Ecoan, no sé si estará presente acá en el webinar, pero él es de Ecoan y está trabajando con Wegland, y está también el representante de Wegland, y producto de esta presentación nace después, posteriormente, una conversación con Wegland, ¿ya?, que ellos llevan el proyecto Conservando el Humedal Altoandino para la Gente y la Naturaleza. Acá está Román Baibún de Argentina, que está liderando, y Ecoan lo lleva en Perú, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a trabajar en conjunto, sobre todo cosas muy importantes, por ejemplo, el tema de las métricas. Hay que mejorar las métricas, ¿ya?, en aspectos, ¿no es cierto?, cuánto es la posibilidad de que X, ¿no es cierto?, metros de canales tenga la influencia, ¿no es cierto?, en el resto bofedal, ¿no es cierto? Hay una serie de relaciones que establecer, ya sea pendiente, geomorfología, hidrología, etcétera, para poder determinar, ¿no es cierto?, una métrica adecuada. Y varios otros aspectos más de cooperación en conjunta estamos coordinando para ver cómo podemos avanzar en conjunto. Insisto, sacar los humedales, o sea, el ecosistema es el mismo. Y por último, ¿no es cierto?, antes de pasarle la palabra a Sandro, la presentación, hay desafíos y reflexiones. Algo muy importante que estamos haciendo acá y que de a poco vamos logrando éxito, ¿no es cierto?, es concientizar sobre la importancia del ecosistema andino en la provisión y regulación del agua. Cuando uno abre la llave o el grifo, como le llaman, no quiere decir que el agua sale por arte de magia. El agua de algún lado sale, ¿no es cierto?, y nuestros bofedales, nuestros sistemas forestales, ¿no es cierto?, los bosques de coña, son entes importantes, aparte de todos los otros servicios ambientales que tienen, ¿no es cierto?, captura de carbono, ¿no es cierto?, tema paisajístico, etc. La provisión y regulación del agua es un factor importante, sobre todo hoy día en términos de cambio climático. Así que eso es una labor que hemos estado haciendo. Afortunadamente estamos teniendo éxito, y producto que nos aprobaron ya la primera idea del proyecto para continuar 3 años más, eso quiere decir que lo estamos logrando. También lo que estamos insistiendo, ¿no es cierto?, es que sabemos que los proyectos, ¿no es cierto?, tienen un inicio y un fin. Entonces, por lo tanto, estas acciones tienen que ser políticas de Estado, o sea, acciones permanentes. Que el Estado, ¿no es cierto?, se comprometa a tener en forma permanente, ¿no es cierto?, políticas de apoyo a las comunidades indígenas que están en las partes altas. Así que es una labor que no es de fácil, ¿no es cierto?, ejecución, pero en eso estamos, ¿no es cierto?, tratando de convencer a las autoridades que establezcan estas políticas de Estado permanentes. Y lo otro, yo le hablaba, nosotros tenemos una reserva de la biosfera de Lauca, entonces
la estamos implementando con el gran paraguas, ¿no es cierto?, de trabajo y como una oportunidad para el desarrollo sustentable del territorio altoandino. Y por último, una reflexión, ¿no es cierto?, creo que Sandro ahí me la cooperó, ¿no es cierto?, la conservación con la biodiversidad sí, solo tiene sentido si produce bienestar humano. Lo que hemos dicho es que acá, ¿no es cierto?, el ser humano debe ser relevante, o sea, las comunidades, los dirigentes, porque no sacamos nada con hacer conservación, por generar un documento, un paper que descubrimos esto o tenemos esto. O sea, si eso no lleva a bienestar lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, al ser humano, no sirve de mucho, siento. Creo que ese es nuestro principio, que primero está el ser humano, ¿no es cierto?, y nosotros tenemos que ser compatibles, o sea, tenemos que hacer conservación, pero también tenemos que hacer un desarrollo económico, sustentable, y la gente que vive en la parte alta se ha visto bien afectada, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Así que ahora les paso con Sandro, que les va a comentar, ¿no es cierto?, sobre la parte importante que nosotros creemos que son el desarrollo indígena, y una vez que terminado eso, ahí procedemos si hay consultas o inquietudes, etc. Sandro, por favor. Muchas gracias. Voy a proceder a compartir la pantalla. Como encargado regional de asuntos indígenas, correspondería presentarme como corresponde decir Aski Sumahaipu Hilatanaka Cuyacanaka. Desde acá, desde Arica, les mando un gran saludo. El enfoque que les voy a dar a esta presentación es breve, más bien una reseña y una reflexión con respecto al cambio de paradigma que estamos viviendo hoy día, enfrentado al cambio climático, en donde veíamos a las comunidades y pueblos indígenas como las víctimas, las principales víctimas, los más vulnerables, y hoy día en estos ejercicios que nos ha permitido la Convención Marco de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales de ir probando metodologías para la adaptación y la mitigación al cambio climático, nos hemos dado cuenta que en realidad las comunidades indígenas, más que víctimas, son los agentes que nos están ayudando a enfrentar el cambio climático. Son la gente que más rápido se ha ido adaptando y ha ido modificando algunas prácticas y costumbres. Y sobre todo, las actividades tradicionales tienen un valor realmente importante toda vez que estas son compatibles con el medio. Yo acá pongo algunas reflexiones solo para compartir, no las voy a explicar cada una de ellas, pero tienen que ver con los acuerdos internacionales que hoy día están obligando a los países que son parte de estas convenciones y que de alguna manera tienen la esperanza de adoptar estos fondos internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la lucha contra la desertificación, la Convención de la Diversidad Biológica. Todas estas convenciones de alguna manera están alineadas en el marco del respeto a los pueblos originarios. Si tú quisieras optar a estos recursos del mercado del carbono, el mercado libre, el mercado en donde se está trazando el carbono, los sumideros de agua y los servicios ecosistémicos que hoy día están siendo pagados por este Fondo Verde del Clima y otras instancias, deben necesariamente pasar por un proceso de validación y un amplio apoyo comunitario de los territorios, o sea, de las personas, de las comunidades, donde vas a ejercer tus actividades. Todas las instancias de colocación de recursos tienen estándares muy altos, incluso más altos que el convenio 169. Solo algunas reflexiones de la cantidad con respecto a las estadísticas que envuelven a los pueblos originarios, los pueblos indígenas, en la que señalan que el 5% de la población mundial corresponde a pueblos indígenas. Sin embargo, hay un dato anecdótico que estos pueblos indígenas resguardan más del 22% de la superficie terrestre y son los protectores del más del 80% de la biodiversidad que hoy día queda en nuestro planeta. Pero a pesar de todos esos elementos positivos, tenemos el negativo que representan el 15% de las personas más pobres del mundo. Entonces, hay una dicotomía, ¿cierto?, entre todo este valor patrimonial, ¿cierto?, todos estos recursos primarios que tienen los territorios indígenas versus el desarrollo. Es el caso que nos pasa a nosotros en nuestro país, en nuestra reserva de la biosfera Lauca, donde tenemos una cantidad enorme de elementos ecosistémicos, patrimonio cultural y natural, que fácilmente se podrían poner en valor. Sin embargo, en paralelo tenemos que las 3 comunas están dentro de la media nacional de esta pobreza multidimensional. ¿Por qué? Porque hemos querido abordar durante mucho tiempo, bajo premisas occidentales, el desarrollo de los pueblos originarios. Y es ahí donde, a juicio personal, estos proyectos, como el que presentó mi director hace un momento, nos hicieron cambiar y dar un vuelco de paradigma en donde dejamos que las comunidades se generaran su desarrollo desde su propia óptica. Bueno, una reflexión a nivel nacional: el 12% de la población en Chile se considera indígena, de acuerdo al censo del año 2017. En Chile existe una ley, la ley 19.253, que es la Ley de Desarrollo Indígena,
la cual la encabeza la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que es la CONADI, y en la cual se reconoce a 10 etnias, que la más numerosa corresponde al pueblo mapuche, seguido por el pueblo aymara, donde nuestra región, Arica y Parinacota, pasa a ser la que tiene mayor población indígena porcentualmente al total de su población regional, alcanzando un 35.7% de toda la población regional que se reconoce como indígena. Nosotros estamos al pendiente de muchas convenciones internacionales, tanto por un tema de financiamiento como también de imagen internacional y de los roles de participación en instancias como la Organización Internacional de las Naciones Unidas, la ONU, en donde el mantener estos convenios vivos nos permite acceder a oportunidades para el desarrollo de estos pueblos originarios. En Chile, a propósito de la ley indígena, existen 9 áreas de desarrollo indígena que corresponden a territorios en donde hay una gran población indígena, existen recursos naturales comunes para estos pueblos y en realidad se reconoce el territorio ancestral vivido por ciertos pueblos originarios. En el caso de nuestra región tenemos el ADI Alto Andino, que involucra a 3 comunas y que se compone con más de 1 millón de hectáreas. Sin embargo, a pesar de tener una gran superficie, si ustedes se fijan, toda limítrofe con ustedes, con los hermanos bolivianos y la parte norte con la zona del Perú, podemos ver que no alcanza la población total de este territorio superar las 5.000 personas. Estamos hablando de 4.700 por ahí. Entonces, claramente acá hay un problema de planificación, de cómo se planteó el desarrollo en algún momento para esta zona tan importante de nuestro país y de la macrorregión andina. El cambio de paradigma principalmente ocurre en los años 90. En el año 93 se promulga la ley indígena y básicamente fue reconocer que había pueblos originarios, que hay una diversidad cultural y que había que respetarlos y de alguna manera generar una verdad y nuevo trato hacia estos pueblos. Para eso se destinaron recursos y se inicia un rol donde el Estado asume una función más bien asistencialista. Y eso generalmente no provocó impactos positivos, sino más bien dependencia y algunas veces malestar en los propios pueblos. Sintieron que era como, se hizo una bolsa de recursos que no generaba mucho impacto y tampoco alegría. O sea, era muy raro decir, le están destinando tanta plata a los pueblos originarios, pero la gente igual sigue reclamando, porque sus demandas tienen que ver con otra cosa, con otro tipo de respeto. Entonces, el modelo básicamente era un modelo occidental y en una intervención lógica y cartesiana, donde medíamos números y no medíamos satisfacción o recuperación de patrimonio cultural, espiritualidad, etc. Y ahí apareció en el año 2007 un préstamo del Banco Interamericano del Desarrollo que, para juicio de varias instituciones, dejó grandes aprendizajes, que fue denominado el programa Orígenes. Y fue la primera vez que se crearon mesas de planificación local donde las propias comunidades decidían cómo gastar los recursos y en qué gastar los recursos. Hubo muy buenos resultados y otros realmente que fueron un fracaso, incluso que se perdieron recursos y quedamos ahí en tela de juicio con el Banco Interamericano, pero de todas formas nos permitió el ejercicio y para la Corporación Nacional Forestal lo más importante fue haber logrado el modelo ambiental intercultural andino para el caso de la zona norte y para la zona sur el modelo de ordenación forestal intercultural mapuche, que se llama MOFIN y para nosotros el MAYE. Posterior a la ratificación del convenio 169, acá en nuestro país sucedió un tema bien importante donde las comunidades indígenas se empoderaron y empezaron a demandar al Estado situaciones históricas incluso, y donde procesos administrativos ya sancionados fueron revocados a nivel de la Corte. O sea, se generó una jurisprudencia que empezó a decir, ¿sabe qué? En realidad, si nosotros queremos respetar la norma internacional, tenemos que empezar con estos reconocimientos. Y empezó a obligar a todo el aparataje estatal a una adecuación general. Ya no podemos interpretar las leyes tal como fueron escritas, sino tenemos que entenderlas en su contexto territorial y cultural. Las cortes, las más altas instancias, fallaron en forma favorable a las comunidades indígenas. Acá en el norte tenemos varios fallos bien interesantes y en el sur hay varios fallos que nos han dado vuelta a situaciones a la propia Corporación Nacional Forestal. Entonces, desde ahí que las últimas administraciones, y sobre todo a esta, la que estamos viendo actualmente con el director ejecutivo, don Rodrigo Munita, que nos encargó, encarecidamente nos mandó un instructivo de maximizar los esfuerzos de respeto a los pueblos originarios. Porque hoy día es una pequeña línea delgada entre hacerlo bien y que judicialicen un acto administrativo discrecional de algún servicio. A nosotros nos han revocado planes de manejo sobre cortas de bosque nativo porque una comunidad alegó tener derechos ancestrales
sobre el uso no del bosque, sino de las hierbas que crecían en el bosque, lo que llaman los mapuches el nehuen, la hierba, la salud. Entonces, ese tipo de cosas nos hicieron cambiar la mirada y decir, ¿sabes qué? Y ahí, como plantea el director, mejor que ellos tomen la decisión, nosotros somos el acompañamiento. Más que ir a enseñar cómo ejecutar actividades para enfrentar el cambio climático, vamos a ver cómo envasamos estos conocimientos ancestrales y los transformamos en instrumentos que queden a largo plazo. Y de ahí da el resultado la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, que es un proceso participativo muy largo, que no me voy a detener, solo se lo voy a dejar como referencia y quizás al link para que ustedes averigüen sobre los documentos que hay asociados. Pero lo importante es que hubo una gran participación indígena. 36% de todos los consultados en esta estrategia, que es una política nacional sancionada por el Comité de Ministros de la Sustentabilidad para Chile, participó más de un 36% gente de pueblo originario, representantes de comunidades, de familias, consejeros ADI, consejeros nacionales Aymara, etc. Hubo un montón de talleres y actividades que definieron una serie de medidas y acciones que hoy día, para efectos de nuestra región, se traducen en el proyecto que nombró el director, el manejo sustentable de la tierra, que fue una forma de pilotear cómo estas actividades tradicionales podrían ayudar y transformarse en instrumentos de fomento futuro que de alguna manera permitan repartir, ¿cierto?, los beneficios por las contribuciones ambientales que hacemos al bosque, a la captura de carbono, y por eso es tan importante el tema de los bofedales, cómo generamos esta métrica, lo que comentó el director, para poder establecer cuánto realmente aportan, ¿cierto?, los PIB, las turberas, en la captura de carbono para poder meterlas a este mercado que hoy día está moviendo muchos recursos. No son solo los bosques los que nos permiten enfrentar el cambio climático, sino también las formaciones arbustivas y los bofeales, claramente, según lo que dice la Convención Ramsar, la última, dice que el 30% del carbono capturado lo generan los humedales, y dentro de los humedales están los bofeales. Por lo tanto, tenemos una oportunidad ahí para todos los hermanos, ¿cierto?, que son de las zonas altiplánicas donde está esta vegetación. Acá vuelvo a la idea del modelo ambiental intercultural. Nosotros vamos al territorio, yo creo que esta imagen a toda la gente que conoce el altiplano se le hace muy similar, la compartimos tanto con los hermanos bolivianos, con los hermanos peruanos, hermanos argentinos, tenemos una puna alta, ¿cierto?, en algunos lados más húmeda o más seca, nosotros estamos en los Andes neotropicales, con grandes cumbres, y esto es lo que vemos cuando vamos a intervenir un territorio. Aparece el técnico del sol, ve las montañas, el cielo, los volcanes, y empieza a ver todo desde el punto de vista cómo hemos occidentalizado el paisaje. Empezamos a nombrar las formaciones, donde se encuentran los animales, el cerro, los sitios arqueológicos, y todo para hacer una ficha, ¿cierto?, para evaluar la rentabilidad social de un proyecto, establecer indicadores. Sin embargo, cuando conversamos con la gente ve el Tata Inti, ve la Aracpacha, ve los Malcu, ve las cotas, ¿cierto?, las lagunas, ve el agua, los bofedales, ve el yaretal. Ellos ven, no solo ven en la flora, no solo ven una especie, sino ven medicina, ven combustible, ven tintes, ven tradiciones, ven cultura. Entonces, en ese sentido era imposible lograr hacer planificaciones territoriales sin esta mirada, sin la cosmovisión. Entonces, muy importante fue que en este proceso de la Estrategia Nacional de Cambio Climático logramos al menos generar y llegar a acuerdos a ciertas causas donde los pusimos de acuerdo con las comunidades y establecimos, por ejemplo, que hoy día el vivero de putre, que en un momento solo producíamos queñua, se amplió a la yareta, y hoy día nos estamos ampliando a la coa, que es una planta con bastante valor cultural, y a otras hierbas medicinales. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este proceso de diálogo? Si bien no hemos cambiado ninguna normativa, hemos ido incidiendo en políticas públicas a partir de la conversación con los pueblos originarios. Esta es una reflexión que salió publicada en un diario a partir de estos procesos, donde dice, si persisten las hierbas ceremoniales, perdurará la vida de los pueblos andinos. Logramos que en el proceso número 15, creo, de reclasificación de especies, la COA, una especie emblemática, el Displotefium cinereum, quedara dentro de las especies con categoría de conservación. De no tener categoría de conservación pasó a estar vulnerable en Chile. Por lo tanto, hoy día está en el decreto 68, con lo cual la ley de bosque nativo la protege. Así que esta extracción indebida que tuvo este recurso, hoy día está controlada, está fiscalizada y monitoreada. Pero las comunidades quieren seguir utilizándola. Entonces empiezan mira, queremos protegerla, pero también la queremos usar, porque ustedes saben que la coa es el incienso de los Andes. Cada vez que hay una ceremonia, una paga, una inauguración, una rogativa, tenemos que prender una ramita de coa.
Entonces, si no se reproduce naturalmente, estamos trabajando en este proceso de viverización para satisfacer esta demanda, que es una demanda histórica de los pueblos originarios. Reconocer la cosmovisión aymara al momento de implementar iniciativas productivas o ecoculturales. Esa es la base del modelo ambiental intercultural andino. ¿Para qué? Para evitar conflictos, para considerar todos los aspectos tangibles e intangibles de relevancia para la comunidad o familia aymara, para respetar los calendarios tradicionales. Muchas veces nosotros planificamos actividades en función de nuestro calendario, de nuestros tiempos, y cuando sube arriba están en fiesta patronal, hay un mal augurio, no sé, que hay un rayo cerca, la gente no quiere salir ese día. Entonces, todo ese tipo de reflexiones hoy día quedan de alguna manera acordadas y pactadas en estas planificaciones con pertinencia cultural a través del modelo ambiental intercultural andino. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos una cultura viva que todavía está arraigada a estas tradiciones. No es solo una cultura que esté en papel, historia, o que se recree esto en un momento determinado o fechas como ocurre, no sé, con los amigos indígenas de América del Norte, donde, ¿cierto?, cuando van turistas se ponen el atuendo y los atienden. Acá la cultura se vive día a día y está presente tanto en la zona alta como en la ciudad de Arica. Esta foto es una celebración del Machacmara, del Año Nuevo Andino, ¿cierto?, que se celebra el 21 de junio a propósito del cambio de estación, y está celebrándose acá en un cerro ritual que está en la ciudad de Arica, y cuenta con autoridades, incluso con la policía, y bien anecdótico ahí como en estas actividades se puede integrar todo, siendo que Chile es un país bien positivista. ¿Por qué esta imagen? Porque esta imagen nos permite entender que la visión técnica no tiene sentido si no le sumamos esta visión espiritual, esta visión de convencimiento y de realmente reconocimiento a lo que nos digan nuestros hermanos o de las comunidades indígenas. Si yo solamente lo hago por cumplir, se va a notar, lo van a saber y se van a enterar, y probablemente el proyecto fracase. En cambio, cuando esta relación se hace en manera mancomunada, recíproca, bajo los principios del mundo andino, que son la dualidad, ¿cierto?, la complementariedad y la reciprocidad. O sea, siempre respetar estas planificaciones. Me decía una vez un viejito ahí, pucha, ustedes llegan justo en los años impares. Yo, con el tiempo, me di cuenta de lo importante que era planificar en un año par, invertir en un año par, porque los compromisos en el mundo aymara son a largo plazo, no son a un año. Yo no soy alférez en una fiesta, tengo que ser alférez por lo menos 2 años y 3 años para irme bien. Entonces, ese tipo de cosas es difícil de entender cuando nosotros nos prima el calendario fiscal, cuando los recursos llegan en una temporada desfasada al calendario productivo, ¿cierto? Entonces, gracias a estos fondos internacionales hemos podido de alguna manera articular mejor y trabajar mejor en el territorio. Hoy día tenemos cultura viva que está presente. Estas son imágenes del Pachayampe, que es la fiesta de la celebración de la papa, una actividad comunitaria que se da en la precordillera. Acá tenemos el floreo del ganado, que se da igual como sea en Perú, sea en Bolivia, en Argentina, lo tenemos presente. Acá yo destaco esta imagen porque nosotros somos los que andamos persiguiendo a los que cazan animales. Sin embargo, hay una cultura, ¿cierto? La yiglia, la quilpa. Si no hay un felino, ¿cierto? Estos que están acá, que lo estoy marcando con la flechita, son unos gatos andinos. Ahí hay una piel de puma. Si no está esto, no está el ritual. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estos animales que están en taxidermia se les echan a perder y deciden cazar de nuevo, si la ley lo prohíbe? ¿Cómo vamos a conciliar ese tipo de cosas y estas planificaciones? Entonces, estamos pensando un poquito más allá que solamente los humedales. Estamos viendo cómo las formas de vida hay que respetarlas para que los humedales se conserven. Ahí están poniéndole el gatito andino en la espalda, ¿cierto?, para protegerlos, que después cuando nazcan las crías, el felino no se meta al corral. Ese es el MAYA, el modelo ambiental intercultural, que lo que busca es integrar la cosmovisión andina en la planificación de iniciativas y proyectos, ¿cierto?, que tengan con financiamiento desde la Corporación Nacional Forestal o de otra institución que intervenga en el territorio con pertinencia. Los pueblos originarios, entonces, como estableció en el año 2018, hay un libro bastante interesante que tiene que ver con pueblos indígenas y cambio climático, donde los pueblos originarios pasan de víctimas a agentes para enfrentar el cambio climático y aportar en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sustentable del 2030. Hoy día todas las experiencias que tenemos en trabajo con comunidades son exitosas. En número, de repente parecieran así números chiquititos, decimos, plantamos 200 queños. Sí, pero para una población de 4.000 personas en 1 millón de hectáreas, 200 queños es una enormidad. En estos climas inhóspitos, en esta altura, todo esfuerzo es válido. Como dicen, como ahí está don Vicente Mamani, y lo conversamos la otra vez, más vale
más pequeña acción que la más grande de las intenciones, porque de intenciones, dice, está hecho el camino al infierno. En cambio, una pequeña acción puede cambiar algo realmente y transformarse en importante. Y este inicio del corredor de conservación, hoy día lo comentó el director, se asocia a la continuidad con un corredor binacional que se está viendo con los hermanos del Perú, el cual fue lanzado en el Acuerdo de Lima, de Paracas, que fue el año 2019, si mal no recuerdo. Este trabajo es único, el trabajo de OFEAL, se hace todo, pero ¿cómo envasábamos esto y lo transformábamos en un instrumento de fomento, ¿cierto? Que fuera, de alguna manera, bonificado para las comunidades. No existía esa métrica. Sabíamos que se hacía esta actividad, pero ¿cómo les pagamos por esta actividad? Entonces, hoy día, que las comunidades vuelvan a sus territorios a trabajar, ¿cierto? Con este fin de gestionar servicios ecosistémicos es clave y es una oportunidad real. Porque lo que dice la OIT y la Organización Mundial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, o sea, la Convención Marco, es que mediante el empleo rentable, los pueblos originarios serán agentes para enfrentar el cambio climático. No es que lo hagan gratis. Y ahí también viene lo que plantea el director, empleos verdes. ¿Cómo empezamos a valorizar este tipo de trabajos que eran tradicionales y lo empezamos a cuantificar de repente en la glosa fiscal, de repente en la glosa comunal, el ayuntamiento, no sé cómo se distribuyen en Bolivia, pero sería interesante este ejercicio replicarlo al nivel de todos los Andes. La oportunidad está ahí, no voy a alargar más en esto, hay que recuperar los métodos tradicionales de cultivo, pero también hay que innovar. Hoy día hay conflictos con fauna silvestre y, por ejemplo, el uso de las luces nos permite ahuyentar depredadores y ha sido comprobado. El manejo de la vicuña, otra oportunidad que se puede dar en el territorio, y el turismo es la gran visión que esperan los pueblos originarios, por lo menos de nuestra reserva de la biosfera Lauca, sea un motor de desarrollo sustentable para mantenerse y no despoblar más estos territorios tan importantes. Para mí la reflexión queda en estas dos últimas imágenes, que mientras existan niños, ¿cierto? Vale la pena los esfuerzos. Acá vemos a un colega, Andrés Huanca, haciendo una capacitación de educación ambiental sobre propagación y producción de polilevi a 4 chiquititos de la escuela de Parinacota. Y después los vemos en terreno haciendo la actividad. Yo creo que esta imagen dice lo importante que, aunque exista una persona interesada, vale la pena el esfuerzo y los gastos que estamos haciendo. No hay que fijarse acá en la rentabilidad económica, sino más bien en la rentabilidad social y en el aporte futuro que pueda significar que estos niños aprendan a colectar semillas, reproducir semillas y forestar y manejar bofeal. Con eso termino. Yuspagarpa, gracias. Muchas gracias, Sandro. Muchas gracias, Héctor, por la presentación. Estuvo muy interesante para ambos. Dentro del proyecto que nosotros estamos realizando vemos muchas similitudes. También vemos que ustedes están mucho más adelantados. Nosotros estamos en una fase mucho más inicial. Sin embargo, siempre complementar con el conocimiento que tenemos unos con otros es lo mejor para poder ir trabajando, ¿no? Y tal vez poder realizar futuras alianzas y también ir aprendiendo de cómo se va trabajando. Podemos pasar a la ronda de preguntas si ustedes están de acuerdo. Entonces, inicio yo. Dentro de los trabajos que, bueno, les voy a dar un pantallazo muy general de lo que el proyecto Revitalización está realizando, ¿no? El proyecto Revitalización, si bien se ha planteado hace 20 años, lastimosamente en Bolivia recién se ha iniciado el año pasado, en junio, y como verán, hemos estado en una pandemia. Esa pandemia no nos ha permitido lograr tal vez los objetivos iniciales. Sin embargo, se va a trabajar solamente en 3 pilotos. En el periodo entre junio y septiembre se ha logrado contactar a las autoridades, hacer algunas reuniones con los diferentes protocolos de bioseguridad. El proyecto cuenta con un protocolo presentado con toda la normativa, no solamente nacional, sino internacional, para poder desarrollar este tipo de actividades. Y a razón de eso logramos contactarnos. Tenemos 3 estancias con las cuales vamos a trabajar. Lastimosamente, o tal vez es la realidad que tenemos en nuestro altiplano, ¿no? Americano, existen muy pocas personas. En los bofedales o los que se les atribuye es una familia compuesta por 5 o 6 personas y en el único caso tenemos como 3 familias, 3 unidades familiares. Entonces hablamos de un grupo muy reducido que tal vez en muchos casos no se puede hacer gestión con ese tipo de personas, ¿no? Con este grupo tan reducido. Entonces lo que el proyecto ha intentado ampliar es empezar a trabajar a nivel de ILUS.
a nivel de autoridades. Nos hemos comunicado con los 6 ayllus del municipio de Charaña, hemos empezado a sacar representantes para el comité de gestión, nosotros le llamamos, pero son los representantes que van a ser nuestro nexo, ¿no? Entre el proyecto, lo que se está realizando y las personas y las necesidades que ellos tienen. Nos han llevado a pasear, porque ha sido un deleite, ver estos bosques de polilepis tan inmensos que se tienen en la zona, justamente cercano a Parinacota, en la zona de Copasa, en el ayllu de Pasa, que pudimos observar todo este trabajo y nos ha asombrado que en la última reunión es una mujer la que ha sido la representante para el comité de gestión, que es algo que en nosotros ayllus no se ha visto. Y a partir de eso también estamos empezando a trabajar con todo lo que es el tema de diagnóstico y se está trabajando con un componente muy importante que para nosotros lo es, el tema de educación. Estamos trabajando con las escuelitas y con los colegios y los profesores que también veo que están presentes en este webinar, donde pretendemos realmente llevar a cabo o recuperar algún conocimiento que ellos tenían y empezar a trabajar en conjunto, ¿no? Porque un proceso, cualquiera que sea, tiene que partir, como se decía, en una sola persona, vale todo el esfuerzo que se está poniendo. Bueno, ya tenemos ahora sí 2 preguntas, entonces voy a pasar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muy interesante la intervención de los colegas chilenos. Yo quisiera consultarles algo respecto a las experiencias que han tenido, tanto en las cuestiones ambientales, toda la parte de infraestructura, movimientos y demás, y obviamente toda la interacción social que han desarrollado. ¿Cuáles consideran ustedes que podrían ser los mejores indicadores que se podrían utilizar en tanto físicos, sociales, ambientales, no sé, tal vez de flora, fauna y demás, para monitorear los trabajos y que han venido realizando en los diferentes tipos de bofedales? Y bueno, tal vez algunas recomendaciones de los tipos de actores que deberían aplicar esos indicadores de monitoreo. Como proyecto en sí, uno define cuáles son las metas a través de ciertos indicadores, digamos, cuando uno presenta el proyecto. Y acá los indicadores básicos, ¿no es cierto?, nosotros son los metros lineales, ¿ya?, y la hectárea. Pero yo también decía acá que hay un indicador que no está reflejado, digamos, en lo que son los informes, todo, que es el bienestar de las personas. Y eso evidentemente lo logramos a través de encuestas, pero nosotros, y las reuniones que realizamos con ellos, cuando escuchamos las expresiones de ellos, que están contentos y agradecidos porque el proyecto se llevó. Pero tú, más allá de esto, ¿no es cierto?, yo les comenté que el año pasado iniciamos un monitoreo, ¿ya? Y ese monitoreo tiene componentes de flora, fauna, y tenemos todo un desarrollo de eso. O sea, yo les decía que lamentablemente no tenemos el técnico en este momento, vuelve ahora en abril, y que si ustedes gustan, en abril podríamos hacer un webinar, ¿no es cierto?, dedicado exclusivamente al tema del monitoreo ambiental y los resultados que hemos tenido. Incluso le puedo mandar a Yacilla también la información que tenemos para poder detallar lo que estamos haciendo en este monitoreo, que también no abarca todos los bufedales, insisto. O sea, si intervenimos 70, 80 bufedales, no tenemos la capacidad para monitorear esos 70, 80 bufedales. Solamente tenemos la expresión de los comuneros cuando están satisfechos. Mire, les cuento una anécdota. Nosotros trajimos 2 veces a la representante del Banco Mundial. Entonces un señor le comentaba justamente a la gente del Banco Mundial que antes, en un sector que no manejaban hace como 20 años, ya al momento de empezar a hacer limpieza de canales y canales nuevos, al tiempo ya había avifauna. Aquí no tengo lamentablemente las fotos, pero en un lugar ya llegaron flamencos incluso, ¿ya? Entonces él estaba contento por eso, porque tenía fauna silvestre, ¿no es cierto?, en este caso avifauna, aves en su predio, que antes no había, porque mucho antes sí existían, pero ya lo dejó de manejar, el bofedal quedó botado, se secó, ¿no es cierto?, y hoy día con el trabajo del proyecto pudo revitalizar, usando, ¿no es cierto?, el término que están usando ustedes, revitalizar su bofedal, y no solamente le trae alimento para su ganado, sino que también trae otra fauna, ¿no es cierto?, que le permitiría incluso a futuro hacer ecoturismo en ese sector. Así que todo lo que es, insisto, todo lo que es los parámetros de medición del bofedal
empezamos el año pasado en la parte ambiental y estamos en desarrollo y cómo mejoramos eso. Por eso yo comentaba también que el tema de esta alianza que queremos hacer con Wexland, justamente para trabajar en eso, o sea, cuáles son las mejores métricas para utilizar. Porque, ¿no es cierto? Si desarrollamos 100 metros, ¿no es cierto?, de canal, ¿cuánto va a afectar el resto humedal? ¿Ya? Entonces eso, insisto, va a depender de la geomorfología, la pendiente, hidrología y una serie de factores, ¿no es cierto?, que puede estar presente en ese bofedal. Pero requiere tiempo, espacio, ¿no es cierto?, recursos para los profesionales para poder hacer esas mediciones, para establecer las parcelas de medición, ¿no es cierto? Y eso es costo. Entonces no tenemos, insisto, la capacidad para hacer todos los bofedales. Nuestro objetivo principal es el bienestar de la gente y utilizamos básicamente, ¿no es cierto?, este medidor social que son ellos y los dirigentes. O sea, insisto, acá los dirigentes son para nosotros la auditoría social, el control social de si estamos haciendo bien o no. Incluso me da mucho gusto escuchar a Eliana cuando dice que una mujer asumió esta gobernanza, digamos, también es parte, ¿no es cierto?, de los nuevos tiempos, del empoderamiento, ¿no es cierto?, que hay para poder llevar a cabo estos procesos. Y creo que eso es muy importante. Y ellos son, cuando uno le empieza a apoyarnos, ¿no es cierto?, ellos son los que te van a decir si está bien o está mal, independiente que paralelamente estemos desarrollando, ¿no es cierto?, estas mediciones ambientales para ver el estado del bofedal. Pero no son también a corto en un año plazo, un solo año no podemos decir, sea que ya medimos el bofedal y está listo. Ustedes saben que requiere tiempo eso. Así que insisto, o sea, si más adelante quieren, podemos seguir en una conferencia, ¿no es cierto? Y ya podemos poner en forma detallada el análisis ambiental que hicimos el año pasado. Gracias. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes a todos y buenas tardes al expositor que presentó una buena experiencia. Pero mi pregunta es, en concreta, ¿cómo hace que sea sostenible después del proyecto, estos proyectos de manejo de bofedales? 1. 2, ¿cómo hace que las partes bajas, o sea, que cuando se maneja bofedales, las partes bajas suelen ser bien afectadas, ¿no? Se desvían ríos y, bueno, el curso del río suele nutrir a las otras comunidades, pero cuando se desvían ríos, quedan secas las partes bajas y empiezan problemas sociales. ¿Cómo evita esos problemas? Eso sería mi pregunta, gracias. Ya, mira, lo de sostenible, algo lo fui explicando, ¿no es cierto? Esto lo iniciamos nosotros el 2018, ya la ejecución, incluso veníamos a propósito de que Eliana menciona que este GEF, ¿no es cierto?, tiene muchos años. Esto empezó como en el 2011, la preparación de este GEF, el diagnóstico, todo eso, ya en el 2018 empezamos la parte ejecutable. Y justamente uno de los propósitos de estos GEF es que sean sostenibles en el tiempo, porque esto tiene un inicio y tiene un fin. Estamos claritos, muy claros en eso, ¿ya? Entonces empezamos con el GEF, el manejo sustentable de la tierra, con la intervención del Banco Mundial, y después ustedes vieron, yo les mostré ahí, cómo organismos internos de Chile, que es la CONADI, que se llama, ¿no es cierto?, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, empezó a aportar el 2019 recursos, $60.000, el año pasado aportó $120.000, ahora va a aportar otros $100.000 más, y también ya nos aprobaron otro proyecto por casi, o sea, la fase inicial del proyecto, la idea ya está aprobada, ahora tengo que presentar el proyecto, por $1 millón para 3 años. ¿Ya? Eso, y también en mis reflexiones lo mencionaba, o sea, el gran desafío nuestro es seguir convenciendo a las autoridades, ¿no es cierto?, que esto no debe ser un proyecto, debe ser una política de Estado, que sea una acción permanente. Y ese es un esfuerzo que nosotros, o sea, los que somos jefes de servicio, ¿no es cierto?, los que trabajamos con las comunidades, que conocemos el territorio, que conocemos sus realidades, es decirle a las autoridades, mire, esto hay que hacerlo no un día, ni 2 días, ni 3 días, debe ser permanente, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, pasa, y Eliana igual lo comentaba, ¿no es cierto?, que la parte andina está quedando despoblada, ¿no es cierto? Entonces necesitamos nosotros incentivar a que los jóvenes vuelvan. Por lo tanto, cuando ofrecemos empleo, hay jóvenes que han estado todo el periodo. Nos pasó por eso, de que un joven se quedó todo el año, ¿no es cierto?, porque va a cierta parte del año y después baja a la ciudad a buscar empleo, pero con esto pudo quedarse todo el año. Por lo tanto, es un desafío, no es fácil, pero requiere esfuerzo y trabajo, ¿ya? Y trabajar mucho con las comunidades. Y ya llevamos 2018, 2019, 20, 21 y vamos a estar por 3 años más.
y esperamos que esto sea permanente, ¿ya? Y tú me preguntabas la otra vez las partes bajas, ríos nosotros no desviamos, digamos. Sí, acá hay algo muy importante que lo mencionó también, que tiene que ver con la gobernanza. Nuestras intervenciones son en conjunto, ¿no es cierto?, con los dirigentes, ¿ah? Nosotros no hacemos nada por nuestra cuenta. Nosotros vamos donde el dirigente, preferentemente intervenimos en las cabeceras de cuenca, pero eso está normado por el dirigente y el grupo y la familia, digamos. Ellos se conversa con ellos, ¿no es cierto?, y vemos cómo empezamos en el manejo de la parte alta de la cuenca a manejar. Efectivamente, a veces pueden haber diferencias, ¿no es cierto?, evidentemente que el que está abajo a ese no le llega el agua. Entonces, pero eso lo manejan los dirigentes, ¿ah? Esa es la importancia de este trabajo, de esta gobernanza, que los dirigentes se empoderen de su rol, ¿ah? Se empoderen de su rol y hagan esta comunidad, ¿no es cierto?, con lo más gente, porque si nosotros vamos a imponer nuestro criterio, no va a ser bueno, no va a ser bueno y no es parte de nuestros principios y de lo que estamos pregonando, que las autoridades ahí que deciden son aquellos que han sido elegidos por ellos mismos, ¿ya? Y insisto, o sea, felicitaciones, ¿no es cierto?, lo que están haciendo ustedes, de una mujer tener a cargo de esta gobernanza, ¿no es cierto?, me parece muy bonito y muy bueno, porque el aporte que pueda realizar ella, ¿no es cierto?, como conocedora del territorio va a ser muy bueno, ¿eh? Espero haber contestado la pregunta. Gracias. Es un saludo cordial a todos los hermanos peruanos, chilenos y bolivianos que estamos en este diálogo. Y pues una pregunta al Gilata Sandro. Gilata Sandro, seguro que está escuchando. Dígame. Seguro que en la cultura aymara hay grandes valores que rescatar y de repente profundizar también. ¿Cómo se ha ido manejando? Porque ustedes mostraron que 4 niños es un gran avance de que entienda el asunto del agua en estas situaciones de cambio climático también. ¿Cómo explicamos el ciclo de agua como contenido educativo y cómo nosotros, los que manejamos los proyectos, explicamos el ciclo de agua que debe existir en estas regiones que tienen bofedales, cordilleras y los que son también lugares altiplánicos, porque cerca a los bofedales prácticamente la cordillera occidental pues, está lleno de bofedales y es muy lindo y son las aguas más dulces de esos lugares también. Y donde estamos, pues ahí el altiplano, algún altiplano puro es pura sequía, tenemos que cavar 20, 30, 50 metros para tratar de encontrar, como dicen los aymaras, el agua del mar. Humacota tenemos que encontrar, así decimos. Entonces, ¿cómo nos manejaríamos conceptualizando en estas circunstancias el ciclo del agua en este tiempo? Bastante... Mira, yo no sé si tengo la respuesta, pero me viene a la cabeza una cita que alguna vez leí en una revista de antropología, cuando trataron de canalizar el Lauca. El primer intento se hizo sin llamar a las comunidades ni a ninguna persona de la zona. Lo hicieron unos ingenieros, hicieron el mejor cálculo, el mejor canal, etc. Y con el año 60 por ahí, y cuando abrieron la compuerta no bajó el agua. El agua se quedó en la laguna. Entonces, en el segundo intento, que rechazaron esa boca toma, que dieron toda una explicación, que era la gravedad, y eso está documentado, ¿no? Lo leí en algún momento estudiando. Llamaron a un yatire, y el yatire hizo una ceremonia con la familia que estaba ahí, y pidieron autorización y hicieron un pago con los sapitos. Hablaron de una ceremonia de los sapitos y de hacer cantar la rana, qué sé yo, y que eso llame al agua. Y cuando hicieron esa ceremonia, luego de abrir el canal, el agua corrió. Entonces yo creo que a tu pregunta, la respuesta tiene que ver con eso, con cómo estos saberes antiguos los actualizamos innovando con metodologías, por ejemplo, usando redes sociales, volviéndolos audiovisualmente, cosas mucho más accesibles. Hoy día las redes sociales, aunque uno diga no están, en muchos lugares se llega con internet, qué sé yo, y podemos usar medios audiovisuales para explicar el ciclo del agua. Yo creo que hoy día ver es mucho más importante que leer. Los chicos hoy día, los más chicos, les cuesta concentrarse más, porque está tan invadido de tecnología y de cosas, a pesar de que están en la zona alta. Yo he pasado al otro lado y la mayoría ya anda con celulares, usan WhatsApp, qué sé yo,
Entonces, creo que por ahí está la oportunidad. Cómo estas cosas, estos saberes ancestrales los transformamos, hacemos innovación y los vamos cruzando con estas tecnologías que permitan llegar a más público con el mismo objetivo. Hoy día, sacar una edición de libro es mucho más cara que impactar a través de las redes sociales. Entonces, yo creo que por ahí va, y los conceptos tienen que ver con explicarlo desde la gente, desde lo antiguo, desde la gente que sabe más. Porque a mí me pasó una vez cuando fui a explicar el concepto de desarrollo sustentable, o sea, charlas de educación ambiental, y estaba tratando de explicar sobre el patrimonio tangible y el intangible, lo que está vivo y lo que no está vivo. Y un caballero levanta la mano y dice, no, usted está equivocado, joven, porque todo está vivo, las piedras tienen vida, el camino tiene vida, todo tiene vida. Entonces, ¿cómo voy a explicar conceptos occidentales frente a un tema muy de cosmovisión? Entonces, el ciclo del agua, por muy científico que sea, hay que explicarlo desde el punto de vista espiritual y ceremonial que tiene. Eso. Espero haber dado una respuesta. Bueno, primeramente agradecer a los expositores. Excelente. Creo que aquí en Bolivia nos hace falta gente que tenga un poquito más de visión de poder proteger los bofedales. Mi pregunta para ellos. Aquí ya en Bolivia por la agricultura quinoa ya se ha depredado bastante lo que son las plantas nativas, en especial las plantas que están alrededor de los bofedales, como son las tolas, la variedad de las tolas y las pajas, ya sabiendo que alrededor de los bofedales hay humedad, entonces la gente está desplegando para poder aprovechar esa humedad, ¿ya? ¿Tendrá algunos efectos a futuro? Esa es la pregunta más grande, que, sabiendo que en ciertos lugares, ya que donde se ha empezado la agricultura hace, ponle 20 años atrás, hoy en día ya no se puede recuperar la misma cantidad de producción que tenían en los principios. Entonces, mi pregunta va a eso. Muchas gracias. Sí, mira, tu pregunta es bastante amplia. Yo creo que sí, o sea, si existía una condición natural y hoy la estamos alterando, todo eso está hoy día revolucionando nuestro clima, ¿eh? Nuestro mundo, digamos. Sabemos lo que está pasando en distintos lados, hay lugares donde llovía o ya no llueve, o son ahora muy intensas las lluvias, y hay una serie de factores que están involucrando. Y por eso nosotros estamos hoy día en este proceso de recuperar el ecosistema andino, ¿no es cierto? Los beneficios que tiene este ecosistema. Afortunadamente nosotros como CONAFE o Corporación Nacional Forestal hacemos en términos forestales, ¿no es cierto?, vegetales, hacemos todo el proceso porque nosotros tenemos nuestros propios viveros, ¿ah? Y tenemos la experiencia. Ya empezamos con la queña, ¿no es cierto? Sandro mencionó también la yareta, o sea, en un momento, hace unos 6, 7 años atrás, empezamos a incursionar en la yareta. En un principio no nos fue mal, te digo, ¿ah? Pero después hoy día producimos yareta. También hace 2 años con la coba, ¿no es cierto? Y otras hierbas medicinales que la gente no está pidiendo. Y sí que este también es un tema de prueba y error, porque se da cuenta, ¿ah? Que esto es necesario. Nosotros donde hemos estado poniendo yareta en ciertos lugares, la Polylepis rubulosa, que crece entre los 3.000 y 4.000 metros, y hemos estado aplicando riego, por ejemplo, porque ahí las condiciones no han sido buenas en un momento dado, hemos visto que ha florecido, ¿no es cierto?, ha salido, ha emergido otro tipo de flores, entre esas la coba. Así que es importante, ¿no es cierto?, más que depredar, es volver cómo recuperamos los servicios ecosistémicos. Así que a mí no me cabe duda, ¿no es cierto?, porque tu respuesta es bastante amplia y abierta, que el hecho de poder depredar, ¿no es cierto?, ir cortando la vegetación nativa, ¿ya? Tiene efectos, ¿ah? Y además sabemos, ¿no es cierto?, que toda esta vegetación nativa son un factor importante, por ejemplo, en el control de la erosión, ¿ah? Cuando llueve, ¿no es cierto?, estos bosques, estas xerofíticas, ¿no es cierto?, toda esta paja, ¿no es cierto?, etcétera, juegan un papel importante en la erosión, en la retención de agua, incluso en la alimentación, porque no solamente el ganado doméstico se alimenta bofedal, en tiempo de sequía, ¿no es cierto?, en tiempo seco, igual acude al monte, ¿no es cierto?, a las laderas, a alimentarse de estos pajonales, porque no hay más. O sea, en ese tiempo, ¿no es cierto?, los bofedales entran en una etapa de receso, ¿ya?, en el invierno, ¿no es cierto?, y lo que hay son estos pajonales, así que juegan un factor importante en la alimentación también del ganado doméstico, ¿no es cierto?, especialmente llama,
¿ya? Así que insisto, o sea, hay un factor interesante, o sea, importante ahí, de que al seguir haciendo este tipo de agricultura, eliminando la vegetación nativa, causa un daño. Yo te puedo contar otro ejemplo que no tiene que ver con humedal. Nosotros trabajamos también acá en la parte baja y tenemos una especie en peligro de extinción, que es un colibrí que le llaman el picaflor de Arica, ¿ya? Eulidia yarreli, ¿ya? Y efectivamente su gran problema, ¿no es cierto?, es que en los valles costeros donde se genera la agricultura se va depredando la flora nativa, que quizás para los agricultores eso es maleza, ¿ya? Pero para él es parte de su hábitat, y la población ha ido disminuyendo bastante fuerte. Por eso hoy día estamos haciendo también acciones de conservación, generando áreas protegidas y tratando de concientizar a las personas que no extraigan la vegetación nativa, que no la quemen, ¿ah? Porque eso no es mal, si bien es cierto, para ellos puede ser maleza, pero para el picaflor y otras aves más es parte de su hábitat. Gracias. Gracias, Héctor. Así bien, por favor. Ya. Bueno, Sí. Héctor, yo tengo una pregunta más técnica. Tú hablaste de un primer plan predial, ¿no? Donde diferenciaban vocaciones. ¿Y qué tiene que ver esto, por ejemplo, con las ecozonas? Me imagino que tienen diferentes escalas en el proceso de diagnóstico y planificación de territorio que hacen en el lugar. A mí me interesa mucho ver esto porque en términos generales yo diría que es una zonificación, ¿no? Y esa zonificación obviamente se hace precisamente combinando esos criterios, ¿no? Un criterio técnico, pero también considerando cómo lo utiliza, cómo lo ve la gente del lugar. Esa es más mi pregunta, ¿no? El plan predial con sus diferentes vocaciones versus las ecozonas. Bueno, a Sandro también le voy a pedir que complemente igual. Las ecozonas son grandes territorios, son divisiones más que nada administrativas, ¿ah? Para dividir el territorio, ¿ya? ¿Ah? En cambio, el plan predial es, como tú dices, una zonificación, ¿no es cierto?, del predio donde se ve la vocación y también se ven lo que piensa la gente, ¿ya? Y eso es importante. Pero yo ahí quiero, Sandro, no sé si está ahí para que tú te explayes un poco más, que has trabajado en plan predial. Bueno, la escala del plan predial justamente es predio, es de una propiedad particular, ¿cierto?, donde hay una explotación agropecuaria. Como tú señalaste, es correcto, es una zonificación, pero en esta zonificación prima el producir un equilibrio entre el máximo de producción frente a un equilibrio con la conservación de la biodiversidad en el entorno. En muchos lugares, por ejemplo, nos pasó con una propietaria, ella no tenía idea que había gato andino en su predio. Ella decía, no, sí tengo queima. Yo le preguntaba, ¿usted tiene gato, ha visto gato andino? No. ¿Ha visto, no sé, conepatus chinga? Tampoco. ¿Ha visto un montón de animales que ella nunca había visto? Pero esos animales, cuando pusimos cámaras trampa en el bosque, sí estaban. Había gato andino, zorrillo, quirquincho y otras especies ahí en el bosque, todavía me acuerdo, de Guambune. Bosque bastante bonito y sin intervención porque queda lejos de su área residencial y su área ganadera. Entonces, gracias a este proceso, ella permitió tomar la decisión que ese bosque ella lo quiere tirar para conservarlo. Ella no le va a meter mano, no va a sacar carbón, no va a hacer nada, incluso lo quiere potenciar con un sendero turístico. Entonces, ahí está el enfoque de la zonificación que se hace en forma participativa para ver las mejores oportunidades de explotación. Porque si ella empieza a explotar el bosque, lo más probable es que el gato andino, que toda esta fauna maravillosa que abunda en ese bosque desaparezca y finalmente una oportunidad que tenía hacia el turismo se transforme en lo que vulgarmente en Chile decimos pan para hoy, hambre para mañana. Ese es el enfoque del plan predial, que haya sustentabilidad en los predios a largo plazo. Sí, una pregunta más al respecto y quizás sí podría ser un tema de posterior discusión, el conocer las metodologías para poder calcular el máximo de producción, pero también yo me imagino hasta qué punto, ¿no? Donde el suelo o la unidad vegetal pueda aguantar, ¿no? Con esa, ya sea una carga animal o no sé, una actividad agrícola netamente, ¿no? Porque ahí ya podríamos entender la resiliencia del lugar, ¿no? Y establecer parámetros cuantitativos,
que nos permita decir, bueno, hasta aquí solo entra tantos camélidos, tanto tiempo, luego tenemos que ir a hacer un cambio y ver, por ejemplo, el cuidado de los barbechos, del descanso de la tierra, por cuánto tiempo, si son 2 años o 1 año o 3 años obligatorios en este tipo de suelo. O sea, son esas cosas técnicas que seguramente nos los va a poder dar un monitoreo, ¿ya? A partir de un diagnóstico. Sin embargo, creo que es importante poder conocer esas metodologías para incluso comparar, ¿no? Como compartimos estos ecosistemas, sería interesante poder introducir o practicar estas metodologías, las mismas metodologías, para luego comparar. Sí, mira, en el caso específico de bofeales, lo importante, nosotros tenemos un área protegida que es el Parque Nacional Lauca, en donde en el plan de manejo en algún momento se estudió y basado en bibliografía se definió la capacidad de carga animal para cada bofeal. Igual no todos los bofeales responden de la misma manera, eso también va a un caso particular, pero se estableció una media, al menos. Y como quedó eso como máxima en un plan de manejo de un parque nacional, que supuestamente no debieran haber actividades productivas, pero acá es un parque que se crea sobre terrenos indígenas, entonces la actividad tradicional es parte de los objetos de conservación, se permite hacer la actividad ganadera tradicional y nos permitió hacer este cálculo, no lo recuerdo, pero es, por decir, 0.2 alpacas por hectárea, algo por ahí, por día o mensual, no recuerdo bien la fórmula, eso no lo manejo, pero hay un cálculo. Y ese cálculo lo fuimos extrapolando y el Banco Mundial, cuando trabajamos en el proyecto del MST, nos pidió, por una que tienen un montón de políticas operacionales de salvaguardas ambientales y sociales bastante difíciles de hacer seguimiento, porque son bien exigentes, nos pidió extrapolar los datos y empezar a calcular cuántos eran los beneficios de respetar la capacidad de carga. Cuánto se extrapolaba, por ejemplo, en hectáreas, la vegetación que se recuperaba al no usar un terreno. Porque para ellos, por ejemplo, en la política operacional, creo que es la 4.12, de reasentamiento involuntario, cuando decíamos, vamos a acercar este potrero, este bofeal, para que no se meta el ganado, y decían, no, que ustedes van a hacer una exclusión, y la exclusión es un reasentamiento involuntario. Pero les costaba entender que al hacer ese reasentamiento, esa materia orgánica iba a quedar guardada para el próximo año o al año siguiente. Entonces hubo que hacer por suerte, nosotros tenemos un trabajo de años en monitoreo de crecimiento de masa vegetacional de bofeales, de producción de biomasa, que en el fondo se pone una jaulita arriba del bofeal y se va calculando cuánto es el crecimiento estimativo en la temporada reproductiva de la especie. Y eso nos ha permitido tener cálculos y decir si este bofeal está en buenas condiciones, está en malas condiciones. Como dato complementario, no sé si es directamente al tema de estudio de monitoreo, sino que nos hemos fijado que el gran problema, que parece anecdótico, el gran problema de los bofeales que se están secando tiene que ver con la falta de gente. Uno pensaría que en la naturaleza, en la medida que la gente se retire de la naturaleza prospera, y en el caso de los bofeales hay una simbiosis, ¿cierto? Hay un mutualismo bastante fuerte con el ser humano, donde el humano, las comunidades, por un lado se condicionan con el medio, pero también lo condicionan. Y si dejan de manejar el bofeal, los bofeales se van secando, pierden su productividad. O sea, yo puedo tener hectáreas de bofeales, pero que no van a ser productivos en la medida que no tengan ganado, porque se van volviendo como, claro, aumenta la diversidad de nativas, menos palatables, pero tampoco hay difuminación de semillas, empieza a haber toda una alteración, finalmente se van empantanando y terminan secándose y cambia la vegetación y vuelve va a ser reemplazado el bofeal por vegetación arbustiva, en la medida que la gente no está en ese territorio. Y eso lo hemos visto cada vez que un ganadero baja del altiplano o se acaba la actividad pecuaria en un bofeal, al corto plazo ese bofeal se empieza a secar y a deteriorar. Entonces, como media, no sé qué es más malo, meterle más animales o sacar los animales. A la larga, en la medida que haya gente, siempre los bofeales de alguna manera están en mejor condición fitosanitaria que cuando no hay personas. Eso es lo que puedo comentar. Buenas tardes a todos. Muchas felicidades a Héctor y Sandro por la presentación y también gracias por contribuir, ¿no?, al conocimiento. Mi pregunta era referido a los monitoreos que tienen, o bueno, tengo entendido que está en proceso, ¿no?, por el momento, pero si es que este monitoreo solamente va a durar durante el proyecto o es que se piensa a un largo plazo. Y si es a largo plazo, se piensa incorporar a los comunarios como parte del monitoreo, y qué actividades estarían preveyendo, ¿no?, para que sea algo continuo, ¿no?
por favor. Gracias. Sí, la idea es mantenerlo en el tiempo, eso es importante, insisto, no sirve de nada que hubiéramos hecho el 2020 y después sacar conclusiones sobre eso, ¿ya? Lo otro que quizás se me olvidó decir es que cuando nosotros vamos a esos bofedales a hacer ese monitoreo, porque esto pertenece a una familia, lo primero que hacemos, ¿no es cierto?, aparte de hablar con los dirigentes, es pedirle permiso a la familia y firmar un acuerdo que nos permita interactuar con su bofedal, digamos, y con ellos mismos. Incluso, te digo, cuando la primera vez que encontramos este sapito de 4 ojos, la idea era llegar investigadores, todo, y consultamos a la familia, y nos dijeron que no, así que por ahora no nos dijeron, más adelante podemos interactuar con otras personas, por ahora solamente con CONAF, digamos, y eso se respeta, eso, insisto, esa es la base, ¿no es cierto?, de este trabajo, es el respeto de las decisiones que toman las personas. Y de hecho nosotros hoy día, ¿no es cierto?, presentamos proyectos, como los mencioné ya, vamos a seguir haciendo monitoreo y además nosotros manejamos áreas protegidas, entonces al menos uno de estos bofedales está dentro de un área protegida, así que ese tiene ahí los guardaparques que están haciendo el monitoreo y otros más, y de hecho tenemos un plan de 5 años al menos de monitoreo, así que creo que eso lo vamos a seguir, lo vamos a concluir. Así que yo insisto en el tema, no tengo en este momento, no cuento con el experto ambiental que hizo el monitoreo. Yo le ofrezco a Eliana, ¿no es cierto?, ya en abril, si quieren hacer un otro webinar y explicarle ya con detalle el proceso de monitoreo ambiental, los procesos de medición y evaluación de materia seca o fedal, ese de los procesos que llamo acá en este aspecto más ambiental, ¿no es cierto?, dejando de lado ahora lo que es propiamente el manejo y lo que hemos conversado hoy, principalmente el manejo y los aspectos de gobernanza que hemos realizado para poder llegar a esto. Gracias. Director, sí, solo para complementar, nosotros hay bastantes acciones de monitoreo en conjunto que hacemos con la comunidad a propósito de reclamos cuando hay conflictos con fauna silvestre. Por ejemplo, había un ganadero, mi amigo Filomeno, que me decía, no, yo tengo 1000 vicuñas en mi predio y me comen todo el bofedal. Entonces, cuando generamos las actividades de censo mensual de vicuña o los censos anuales que se hacen, le pedimos a los guardaparques que contactaran al propietario, ¿cierto?, a don Filomeno, y que fueran en conjunto a contar esas 1000 vicuñas. Claro, en percepción se ven muchas, pero no superaban las 100. Entonces, también estos monitoreos participativos permiten desmitificar ciertos impactos de la fauna silvestre sobre las actividades humanas y viceversa. A veces hay una percepción de la comunidad negativa sobre alguna especie, por ejemplo tenemos el caso de la taruca que se mete al cultivo, la vicuña que siempre compite con el forraje, el tema de depredadores, pero en la medida que se empiezan a hacer de forma participativa estas actividades, vamos desmitificando y a la vez vamos llegando a acuerdos de que en realidad no es tan malo, que, no sé, el ataque al ganado fue porque en realidad los animales no estaban dentro del corral y empezamos así como a encontrar variables. Entonces, la participación siempre es clave, los diálogos, porque hay que diferenciar en la gestión comunitaria lo que es la posición al interés. Muchas veces uno va a dialogar con las comunidades y hay una posición dura, hay una posición que tiene que ver con el conflicto, pero finalmente el interés es, no sé, tener mejor forraje. En realidad no le importa que el puma le haya matado a un ganado, solamente que está preocupado porque ya viene el invierno, entonces perdió una cabeza de ganado y con poco forraje. Entonces nosotros lo que estoy diciendo es que hay que leer un poquito más allá del reclamo o de la forma en que se hacen las cosas, sino estos monitoreos, ¿para qué nos sirven? Para tomar decisiones, ¿cierto?, y influir en políticas públicas, como dijo el director. Entonces, por ejemplo, la CONAF no tiene nada que ver con vacunar animales, eso es un rol totalmente de otro servicio, pero en áreas protegidas, en los parques nacionales, nosotros dijimos, como CONAF, bueno, si va a seguir existiendo este conflicto entre la vicuña y el ganadero de alpaca y llama, no vamos a poder pescar las vicuñas y vacunarlas y eliminar la sarna, pero sí podemos ayudar a estos ganaderos a que tengan un ganado sanitariamente controlado, que por inferencia, ¿cierto?, podríamos decir que no va a sufrir daños de contaminación por sarna. Entonces, este tipo de acciones participativas nos permiten eso, llegar a acuerdos y soluciones prácticas. Eso. Gracias. Susi, por favor, puedes activar. Buenas tardes. La siguiente consulta. De repente se consideró socializar estas experiencias, saberes entre las comunidades, con los comunarios también entre los 3 países,
ya que compartimos una gran similitud entre cultura, clima y biodiversidad. Claro, esto una vez pasada la pandemia, puesto que con el ejemplo se obtendría mayor efecto en la conservación de bofedales. Sí, mira, a ver, te cuento historia pasada y lo que podemos hacer. En el pasado hemos llevado a representantes aymara hacia el sur, ¿no es cierto?, a que se junten con de otra etnia, la etnia mapuche, y compartan esta experiencia. ¿Ah? Eso lo hemos realizado. El 2019 realizamos, y el 2020 también trajimos representantes aymaras del Perú, de la zona alta del Perú, vinieron a compartir con nosotros, incluso con el Banco Mundial, junto con el Servicio Forestal del Perú. Así es que hoy día, ¿no es cierto?, bueno, ya, con Yacilla nos contactó, insisto, si Eliana quiere, ¿no es cierto?, nosotros podemos compartir. Evidentemente hoy día estamos en una situación que no nos permite hacer acciones presenciales, pero por videoconferencia podríamos compartir esta acción y actividades, no solamente desde el punto de vista técnico, también podemos involucrar dirigentes y representantes que se junten con sus, o sea, que dialoguen con los dirigentes, ¿no es cierto?, que ustedes tienen en la zona, ¿no es cierto? Eso lo podemos hacer. Así que encantados, si hay interés en hacer eso, encantado de nosotros poder cooperar también y participar en ese tipo de acciones. Así que cuenten con nosotros en ese aspecto. Muchas gracias, Héctor, y realmente nosotros también estamos prestos y muy interesados en poder realizar ese tipo de actividades, y más adelante yo creo que vamos a coordinar para poder realizarlas. Mirta, por favor. Sí, buenas tardes de nuevo. Mi pregunta o consulta va relacionado a lo que ha comentado Sandro respecto a, bueno, sabemos que para realizar proyectos de conservación de este tipo que involucran obviamente manejo sustentable, hay diferentes tipos de financiadores, y él ha mencionado el que justamente con el que estaban trabajando, que les ha pedido realizar diferentes tipos de valoraciones, ¿no? Valoraciones económicas para ver seguramente costo-beneficio de la intervención que estaban realizando. Entonces, mi curiosidad va a qué metodologías o criterios han utilizado para hacer estas valoraciones y qué datos han requerido, porque decían también que tenían, bueno, datos de biomasa y demás de los bofedales para hacer esta valoración. ¿Podrían comentarnos un poquito más de ello? Gracias. Mira, básicamente nosotros nos regimos por las políticas. Si viene un GIEF, cada agencia implementadora tiene sus requisitos. En este caso fue el Banco Mundial, y ellos se manejan a través de las políticas operacionales del banco. Las políticas operacionales lo que buscan es generar salvaguardas ambientales y sociales, que en el fondo es para prevenir, mitigar o compensar cualquier impacto negativo de las actividades financiadas a través del Banco Mundial. En el punto de vista de términos económicos, son flujos de caja muy genéricos, VAN, TIR, son esos ciertos cálculos de recuperación de inversión, tiempo, tasa de interés de retorno, ese tipo de cálculos numéricos. Pero en las políticas operacionales tienen que ver con acciones que queden pactadas. Por ejemplo, si hay pueblos indígenas, aparte de las políticas operacionales, te piden un plan de pueblos indígenas. Y cada plan de pueblos indígenas va a ser por cada comunidad. Entonces, una cosa que era una documentación, nosotros empezamos a entregar un documento de este porte, se transformó en metros de documentación y toneladas de documentación que no sabemos cómo la vamos a mandar porque no aguantan ni en una nube. O sea, es mucha información la que te piden. Te piden, por ejemplo, el amplio apoyo comunitario. Te piden que todos los dirigentes, todos los representantes tengan sus actas al día, y en las actas diga que ellos sí quieren trabajar en el proyecto y que las actividades del proyecto están de acuerdo. Una vez que terminan el proyecto, te piden el cierre con satisfacción de las comunidades. Y muchas veces tú empezaste con un dirigente y cuando vas al cierre ya no está ese dirigente, o por ejemplo, a nosotros falleció gente que hoy día eran beneficiados del proyecto y no tenemos cómo sacarle la firma del convenio. O sea, es mucho proceso documental, más que los cálculos. Yo creo que ahí hay que preocuparse bien de llevar la sistematización de la documentación. Cuando tú dices algo, el banco te va a preguntar ya tú dijiste que beneficiaste a 10 personas, quiero la foto, la lista y la firma. O sea, todo es muy riguroso. Evitan mucho todas las compras tienen que ser evaluadas en un POA, en un plan operativo, que ellos te tienen que autorizar. Entonces yo creo que esos ejercicios de administración financiera de los proyectos es clave. Y para las valorizaciones,
te aguantan las metodologías en la medida que estas metodologías sean aceptadas por las bases sociales. A nosotros todo lo que el Consejo de Gestión diga, en el fondo el banco lo aprueba. Si va a la CONAF y le dice, no, mira, vamos a cambiar este ítem que íbamos a comprar cámaras trampa, vamos a comprar, no sé, una camioneta, y uno va a decir, perfecto, ¿está aprobado por el Consejo de Gestión? No, no está aprobado, no se aprueba. Es súper simple. Y el Consejo de Gestión, ¿quiénes son? Los representantes de las comunidades, es el control social. Entonces, por lo menos esta agencia implementadora pide mucho de eso. Es lo que te podría comentar. Perdón, solo una puntualización. Me refería sobre todo a la valoración económica que han hecho sobre los bofedales. Estoy entendiendo por lo que has comentado que han, qué sé yo, cuantificado, digamos, cuánto era el costo, qué sé yo, de una hectárea de bofedales, el forraje que producía, no sé, ese Sí. tipo de Hicimos cosas. los costos, hicimos la valorización. Lo que pasa es que en Chile tenemos un instrumento que se llama SIR, el Sistema de Incentivo para la Recuperación de Suelos Degradados. Entonces, ese SIR tiene una tabla de costo que permite bonificar ciertas actividades que contribuyen a la recuperación de suelo. Entonces, en el fondo lo que calculamos no es la valorización económica de la prestación de servicio ecosistémico. Lo que calculamos es los costos de la intervención, o sea, mano de obra, cuántas personas se requiere, cuánto el valor mano de obra, hora, tiempo. Más bien cálculos de costos de intervención en bofedal. Eso es lo que logramos hacer. No una valorización económica del servicio ecosistémico. Pero sí calculamos la producción de biomasa de ciertos bofedales. Eso. Gracias. Gracias, Sandro. Tal vez lo que Mirta quería decirte es que, bueno, acá en Bolivia el tema de venta de bonos de carbono y demás no es válido, ¿no? Nosotros trabajamos bajo la ley 300 que maneja las funciones ambientales y dentro de esa el enfoque que queremos tener es cuál es el valor que le otorgan las personas a estos bienes que en realidad son ambientales, ¿no? Como la provisión de agua, el almacenamiento de agua, almacenamiento de carbono y demás. Si ustedes han podido hacer este tipo de mediciones que no necesariamente tenga que estar enfocado a un tema económico. Mira, hay un trabajo, nosotros no lo hemos hecho en el marco de este proyecto, pero existen metodologías. Yo cuando fui a una actividad del el quinto congreso de Polinepi en Ecuador, vi que había un trabajo sobre bofedales y valorización económica desde ese punto de vista. Ya que en el caso de la distribución de recursos, por ejemplo, acá cuando nosotros ahora recibimos, si no me equivoco, 65 millones de dólares por el tema de captura de carbono de los acuerdos de la COP15 del 2015, los recibimos ahora para el 2025 de implementación. Y lo que se logró a través de tener esta estrategia nacional de cambio climático, que independiente de la valorización económica, tienen que haber acciones pendientes a cumplir las medidas en todo el país, porque si no se estaría solo enfocado en bosque. Entonces esta división de plata no solo le va a caer a la gente que tenga bosque, sino se va a distribuir en teoría homogéneamente en un sistema de distribución de beneficios por la captura de carbono, aunque no está calculado específicamente el tema de bofedal. Pero yo sé que hay un trabajo de Ecuador relacionado a lo mismo y en Perú. Quizá les puedo ayudar. Gracias, Sandro. Por favor, Andrés. Claro que sí. Muy buenas tardes y bueno, de verdad Héctor y Sandro están haciendo un magnífico trabajo. De hecho, sentimos cierta envidia por cuanto están manejando cifras bastante importantes, sí, pero en el buen sentido esa envidia. Quizá no son ustedes las personas ideales para responder, pero yo soy hidrólogo de formación, entonces me interesa el tema de las aguas transfronterizas. Es en ese sentido, pero que es importante escucharlos también a ustedes que piensan al respecto. Tengo la oportunidad de trabajar por primera vez en la zona de Charaña y he conocido el río, hemos hecho mediciones en el río, creo que en el lado chileno se llama Putani o Cosapillo, bueno, puede ser que esté equivocado, a lo mejor ustedes saben que se conoce en Chile con otro nombre y en Bolivia con otro nombre, pero bien. Entonces, siendo estas aguas transfronterizas, Héctor incluso mencionó hace un momento de que incluso hay idea de incrementar áreas de bofedales, recuperar, etcétera. Eso significa que hay una mayor demanda y presión sobre este recurso importante, además en escenarios de cambio climático. Y obviamente eso podría afectar, ¿no?, a la parte baja de la cuenca, que en este caso es ya el lado boliviano. Hablando con alguna gente de bolivianos en aquella zona, tienen sus bofedales, ellos han manifestado este problema de que en la parte alta de la cuenca hay mayor desvío y por ende ellos sufren
en algunas épocas del año, especialmente la época seca, ven en los ríos menor cantidad de agua. Es en ese sentido mi consulta, pues si van a seguir invirtiendo y creo que van a recibir $1 millón, a ver si ojalá podamos compartir un pequeño, una zona transfronteriza en la que podamos trabajar bajo un modelo de integración, porque bien, las fronteras han hecho, ya pues han dividido a nuestras poblaciones y las han separado, y antiguamente ellas convivían, sí, tenían una interacción, bueno, y todavía la tienen, sí, pero ya no como antes. Pero nos gustaría saber, sí, ¿qué opinan ustedes respecto a este tema? De hecho, no solo estoy hablando de caudal ecológico, sino de que realmente, pues siendo cuencas pequeñas, transfronterizas, deberíamos compartir adecuadamente la cantidad de recurso hídrico en ellas. Gracias. Sí, mira, a ver, creo que a propósito que tú mencionas modelo de integración, el modelo de integración siempre existió en el pasado, ya lo mencionó, y con un ejemplo hace un rato, ¿ya? Que justamente este señor de Bilbiri, que se juntaba con la gente de Charaña y manejaban sus bofedales, ¿ya? Y que se ha ido perdiendo, efectivamente se ha ido perdiendo, ¿no es cierto?, porque la modernidad, los procesos migratorios, etcétera, han ido perdiendo estos modelos de integración que le llamamos nosotros, pero ellos le llamaban el AINI, ¿ya? ¿Ya? No es más que eso, ¿ya? Hoy día, claro, tenemos tecnología, tenemos un montón de cosas, ¿no es cierto?, y hemos ido perdiendo estas relaciones, ¿ya? Pero creo que se puede incentivar, ¿no es cierto?, de más adelante, ir conversando, ¿no es cierto?, cómo, insisto, cómo recuperar estos AINI, cómo recuperar y transformarlo hoy día, ¿no es cierto?, en modelos de integración que le llamamos técnicamente. Pero yo te mencionaba hace un rato también que el 2020 trajimos representante aymara de la zona de Alto Perú, porque con ellos estamos trabajando, con CERFOR, estamos trabajando, ¿no es cierto?, en un corredor de conservación basado en bosque de queño. Así que, más que entrar en detalle, ¿no es cierto?, de la capacidad de las cuencas o el tema hidrológico, que evidentemente no lo tengo acá, pero no lo manejo, pero sí puedo ir haciendo acciones, ¿no es cierto?, en que recuperemos este AINE, ¿no es cierto?, y estas acciones de trabajo y conversación en conjunto. Eso. Un dato nomás, o sea, sería muy bien visto por algunas agencias colocadoras de recursos internacionales algún trabajo de este tipo. O sea, de hecho, hay una motivación especial de UNESCO con el tema de reservas de la biosfera binacionales o transfronterizas. Nosotros acá tenemos una reserva de la biosfera. Si se pudiera hermanar, ¿cierto?, algún parque, quizás se podrían articular recursos. En el caso que está el Sajama al lado del Parque Nacional Lauca. O sea, y ahí hay bastante interés. De hecho, muchas de las familias de Sajama son familias en el lado chileno, en Parinacota o en Caquena. Entonces, hay bastante potencial desde el punto de vista de lo que planteó Andrés. O sea, quizás no tenemos la respuesta porque no somos el organismo que maneja los recursos hídricos en Chile, que es la Dirección General de Agua. Pero sí, desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, podría este tema eventualmente ser un input, ¿cierto?, para cualquier proyecto que busque fondos internacionales o cooperación, ¿cierto?, de otra parte. Eso, como idea, para dejarla ahí, a ver quién se interesa. Muchísimas gracias, Héctor. Y Sandro, creo que ya no tenemos más preguntas. Creo que estamos llegando al acuerdo de que vamos a realizar una segunda versión de este webinar, tomando en cuenta el tema de monitoreos. También nosotros ya esperamos presentar algunos resultados que sean mucho más visibles, más allá del diagnóstico general que ya tenemos. Y esperamos mostrar los trabajos que estamos desarrollando. Tenemos ya la página que es Gestión Integral de Bofedales, donde podemos ir viendo todo lo que estamos realizando. Tema de difusión sí se está considerando, y también vayamos viendo este tema, ¿no?, del tema transfronterizo, que también nos interesa, y yo creo que el gobierno autónomo y tanto los ellos por lo menos de la zona de Charaña, están muy interesados en poder realizar diferentes trabajos. Hay mucho interés en el tema de turismo, porque justamente como Sellana, la parte de Sajama y Parinacota se encuentran muy cerca. En esa región se encuentran bofedales en la zona de Sepultura que son inmensos, con una cantidad de agua que es completamente diferente a los otros escenarios que se encuentran en los demás ayllus, por lo menos en nuestras áreas piloto. Los profesores van a realizar una cartilla enfocada desde el manejo
que desde el modelo educativo que manejamos acá en Bolivia, que es el modelo educativo sociocomunitario y productivo, ellos lo están realizando, va a ser una producción intelectual justamente de una unidad educativa para poder enseñar el tema de los bofedales y su conservación. Estamos esperando que también el trabajo, bueno, la predisposición de los ayllus, de las autoridades originarias, tanto como de las zetas, participen un poco más y podamos llegar a este tema de tratar algo transfronterizo, que creo que para todos es algo bueno. Muchísimas gracias por su participación. Les concedo la palabra para cierre. Bueno, gracias, Liana, y gracias a todos que participaron y quienes nos consultaron. Insisto, estamos disponibles para seguir conversando y cómo abonar esfuerzos, ¿no es cierto?, para mejorar nuestro ecosistema andino, más que, o sea, no solamente bofedales, también tenemos bosques pequeños y sobre todo las comunidades. Yo cuando te escucho hablar, Eliana, sobre lo que están haciendo, me viene a la memoria, claro, eso nosotros lo pasamos en 2010 o 11, por ahí empezamos, Sandro también está presente, mucho lo que estás hablando ahora en la etapa de diagnóstico, tuvimos que lidiar con el Banco Mundial, ¿no es cierto?, que nos pedía antecedentes, venían a visitarnos, fue todo, y hoy día ya estamos terminando, o sea, ya este semestre se termina ese proyecto, pero continuamos con otros proyectos más, pero fue todo un proceso de aprendizaje, y además que hay muchos aspectos administrativos que deben cumplirse, digamos, ¿no? Y después ejecutar eso, ¿ya? Así que te deseo suerte con el proyecto, ¿no es cierto?, y si en algo podemos cooperar, ¿no es cierto?, aquí estamos presentes, así que muchas gracias y nos estamos viendo pronto en otra webinar. Muchísimas gracias. Agradecido por su atención, que esté muy bien. Gracias. Gracias, también gracias a los participantes. Damos por concluido este webinar.